Vamos a ver si funciona. No sé si está funcionando. Voy a clicar en esto. Déjame ver si funciona. Déjame checo si funciona. Acá dice que sí. Parece que sí. Si nos ven. Sí, ¿cómo sé si hay alguien ahí? Hola, gente, ¿cómo están? Hola, papulita. ¿Cómo sé si lo están viendo? Creo que en el celular podría. Ok, se va como en un Sí, ya desfase, ¿verdad? estamos. Sí, pues ya, es que hay que empezar. Ok. Sí, creo que vamos a ciegas, pero... Ok, pueden comentar si hay alguien ahí, por lo menos. ¿Dónde podemos ver las personas? ¡Ey! Tenemos una, o sea, yo. Ah, ya, sale aquí arriba. No, ese es un... Sí, mira, ahí está. Ah, sí. Salud. Ok, ahorita que llegue más gente, pues empezamos a platicar, ¿no? Pero bueno. Perdón. No te preocupes. ¿Sabes visto que me vuelve a marcar? Ok, vamos a esperar que vaya llegando más gente. Ah, muy bien, Pablo, Es como, ok. Pues si quieres levantar el... Pues vamos platicando Ya desde acá, tenemos subiendo 3. ¡Yay! a 5. 5. Pues bueno, vamos platicando pues más o menos. Primero, en lo que va llegando la gente, pues vamos a platicar de Cofilans, porque no seremos buenos testigos de Jehová si no promocionamos como Cofilans, ¿no? Entonces, si tienen problemas con el audio, nos dicen para saber pues, que si se está escuchando, no se está escuchando y todo eso, ¿no? Yo soy Cristian Romero, desde Y Saliguera. yo soy Ale Higuera. Y tenemos aquí a un invitado muy especial. Queremos presentar a Adrián, Adrián Sánchez. Él es licenciado en Derecho. Ujú. Y pues va a estar con nosotros el día de hoy para platicar acerca de todo lo relacionado con la asesoría legal, sobre todo la parte de los contratos para nosotros los freelancers. ¿Vale? Entonces, metiendo un poco el contexto, les vamos a platicar qué es Cofilance o por qué estamos haciendo esta parte de los videos, ¿no? Entonces, Cofilance es una plataforma de cotización automatizada que algunos ya lo han visto el prototipo, otros no, pero lo que queremos hacer es una red donde podamos saber la parte de cómo cotizar proyectos de una forma avanzada y la parte de asesoría legal que va a estar incluida en una sección. Entonces, parte de lo que queremos difundir es la parte de saber tanto cómo cobrar como cómo administrarse en la parte legal y en la parte pues administrativa y el dinero, ¿no? Que es lo que al final de cuentas nadie quiere enseñarle a los freelance, ni siquiera en las universidades, porque no hay una universidad para freelance, de hecho. Y pues es parte de la filosofía que queremos sacar con Confidence, ¿no? Ajá, les contamos. La parte de los freelancers o de los trabajadores independientes es que algunos ya han trabajado, digamos, con alguna empresa, otros no, simplemente fueron a trabajar por su propia cuenta, pero a final de cuentas a los freelance se les pueden identificar como personas informales. ¿Por qué? Porque no están arraigados al sistema, digamos, empleado, empresa. Entonces, lo que pasa con ellos es de que muchas veces por desinformación o porque les da flojera o por esta misma informalidad, hace que no utilicen este tipo de herramientas de protección como un contrato, lo cual es un error garrafal porque a final de cuentas es una protección para ambas partes, que es de lo que vamos a platicar hoy con Adrián.
los beneficios que nos traen a ambas partes el hacer contratos, y sobre todo porque creemos nosotros que la parte del diseño, de la programación, muchas veces hasta se prostituye o se deja como muy desprotegida la onda de los clientes profesionistas a la hora de llevar a cabo el pago, o tú me dijiste que me ibas a entregar tal cosa y no me la entregaste, todas esas cuestiones. Hoy las vamos a tocar con Adrián. Y pues bueno, queremos también hacer énfasis antes de comenzar toda la plática. Nosotros tenemos un personaje de aquí de Cofilance llamado Freelancing. Siempre lo mostramos a él para que lo vayan conociendo. Por ejemplo, la mía dice, odio mi vida, no sé cobrar. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso? De que, oye, ¿cuánto se cobra? ¿Cuánto tengo que cobrar por una página web? ¿Cuánto tengo que cobrar por un logotipo? Todas esas cosas le pasan a Freelancing, pero poco a poco las va a resolver. Y parte de eso, quisimos hacer esta plática para que la gente no le pasara lo que comúnmente le pasan a todos, que es que mi cliente ya no me pagó, o mi cliente me está haciendo que dé muchas vueltas para que me pague, ¿no? Ese tipo de cosas son cosas que se protegen ya con un contrato, que ya no pasarían tanto si estás más formalizado, y es parte de lo que queremos checar el día de hoy. Y pues bueno, Adrián, ya todo tuyo, tu público, preséntate y ya Pues, te dejamos. Sí, bueno, no solo no, aquí se quedan conmigo. Pues antes que nada, buenas noches. Me vuelvo a presentar. Soy Adrián Sánchez. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Me dedico actualmente a dar clases. Soy profesor de la materia de Derecho y de la materia de Política. Y bueno, ahora he estado trabajando aquí con el team, dándoles algunas asesorías legales. Y bueno, les agradezco antes que nada la invitación para hablar de este tipo de temas. Los contratos o los problemas que tiene el diseñador, y no solo el diseñador, cualquier persona que brinda un servicio profesional, incluyéndonos los abogados, realmente es una de las partes más complicadas de la profesión, yo creo. Cuando estudiamos, y no, yo creo que se van a identificar y no me dejarán mentir, pues te enseñan a hacer tu trabajo, pero no te enseñan a cobrarlo. Y esa, bueno, será un tema yo creo que para otra Sí, para otra ocasión, sesión. pero ¿qué hago? ¿Cómo cobro? Y en este caso, ¿cómo me aseguro que lo que yo voy a cobrar pues realmente va a ser lo que me van a dar, ¿no? Muchas veces, no nada más al diseñador, sino al abogado, el cliente siempre piensa que su cobro o su pago se puede diferir en pequeños pagos, ¿sí? A meses sin intereses hasta el final de los tiempos. Qué buen fin y qué nada. Exactamente. Y bueno, que pueden hacer el número de pagos que quieran y que al final de cuentas uno va a estar ahí esperando. Y bueno, nosotros sabemos que el pago pues es una parte importante, ¿no? Aunque ames tu trabajo con todo tu corazón, pues hay que comer y hay que comprar la comida, ¿no? ¿Cómo me protejo? O bueno, estuve ya platicando con ustedes estuvieron en contacto con nosotros. Algunas preguntas frecuentes. Primero, ¿qué es un contrato? ¿Sí? No vamos a tener clase de derecho aquí porque Sí, eso ya es muy sé, no, aburrido, eso no está pero bien. pues un contrato hay que tocarlo. Un contrato se define como un acuerdo de voluntades, ¿sí? El matrimonio, el matrimonio es un contrato, ¿sí? Es un contrato en el cual pues yo me voy a obligar a realizar cierta cosa, cierta acción, ¿sí? Cierta prestación, en el entendido en que la contraparte se va a obligar también a realizar algo para mí, ¿sí? Los tipos de prestaciones que tiene un contrato son tres, ¿sí? Prestaciones de dar, prestaciones de hacer y prestaciones de no hacer. En el caso, yo creo que de nosotros, o en el caso de los diseñadores o cualquier persona que preste un servicio profesional, estamos en una especie de combinación entre una prestación de hacer y una prestación de dar. Cosa importante, muchas veces estamos acostumbrados a un contrato de compra-venta, o donde yo voy a dar y a recibir una casa y me van a pagar, o a lo mejor a un contrato donde solamente voy a hacer algo. En el caso de nosotros no, vamos a hacer y vamos a dar, ¿sí? Vamos a realizar un trabajo y vamos a otorgar un producto. Entonces, eso es una parte O bueno, importante. perdón que te interrumpa, Sí. o en este caso defendemos mucho la parte de que ni siquiera es como un producto terminado, sino al final de cuentas es un servicio que te voy a dar. Muchas veces se confunde la onda de que por ser diseñadora de modas, por ejemplo, lo que te voy a entregar a ti es un vestido. Sí se toma como producto, pero al final de cuentas lo que ella hizo es todo un proceso, o sea, un servicio que se le dio desde el bocetaje, desde las juntas, todo eso. Y sí queremos puntualizar eso, que sí lo tomen en cuenta como un servicio y no nada más, ay, aquí tienes un... Exactamente. Y de hecho necesitamos meter un poquito más de contexto porque
los contratos abarcan, como tú dices, es un compromiso, pero para todo lo que son todas las relaciones humanas, ¿no? Entonces, aquí necesitamos definir bien qué parte del contrato, que es el que vamos a checar hoy, es viene, más bien involucra al freelance, porque hay que hacer diferencias claras de qué es un freelance y qué no es un freelance. Entonces, parte de lo que es importante, como andan aclarando, es que nosotros somos prestadores de servicios, no vendemos productos, que eso tenemos que estar bien conscientes de eso, porque luego pasa mucho de que el cliente te dice, ¿cuánto me cobras por hacer un diseño de algo? Y tú tienes que entender que no le estás vendiendo el objeto como tal, tú le estás vendiendo el servicio de hacer ese diseño. Entonces, a partir de eso es donde van a salir los contratos. También hacer diferencias claras entre qué es un freelance y qué no es un freelance, porque también hay varios tipos de trabajo que se pueden llegar a confundir. Un freelance es un trabajador independiente que viene siendo constituido ante la ley como si fuera una empresa independiente que le presta servicios a la otra empresa, que sería el cliente. Entonces, es diferente a un trabajador que es esporádico o, por ejemplo, alguien que es trabajador de otra persona y que trabaja bajo sus condiciones, pero trabaja a lo mejor en su casa, que es algo que se hace ya muy Como de seguido, que es manera remoto. remota. Y hay que ser claros en esa diferenciación porque no hay una relación de patrón empleado cuando trabajas como freelance. Entonces, tenemos que partir de eso para saber enfocarnos en qué aspectos o en qué entorno de lo que vamos a hablar es donde van a aplicar pues este tipo de cosas legales, ¿no? Exactamente, sí, es muy importante y qué bueno que lo mencionan y bueno, más ustedes con más conocimiento de causa. Eh, sí, tú no entregas un producto, vamos, si yo voy a la tienda y compro un vestido Prada o un vestido Dolce y Gabbana, no estoy comprando la tela. Si nos pusiéramos a analizar cuánto cuesta la tela, cuánto cuestan las costuras, pues saldría mucho más barato de lo que nos cuesta, ¿no? Lo que estás comprando es un proceso y no nada más un proceso, y eso es importante que lo empezamos a entender los profesionistas de cualquier tipo. Compras un proceso, compras tiempo invertido, ¿sí? Todos sabemos el tiempo es dinero, y también compras un prestigio, ¿sí? Luego muchas veces el cliente, oye, ¿por qué me cobras esto? Y a ustedes les habrá pasado, bueno, pues es que yo ya tengo cierto prestigio y entre más voy avanzando y entre más voy teniendo calidad en mi trabajo, pues lógicamente tengo derecho a cobrar más. Importante lo que menciona Cristian, hay que diferenciar entre un contrato de prestación de servicios o el contrato para el freelance o el trabajo del freelance a una relación laboral. Son cosas totalmente diferentes y son cosas que están reguladas incluso por leyes diferentes. ¿Sí? Vamos a ver que la gran mayoría de los estados, para quienes no son del estado de Aguascalientes, donde somos nosotros, México, porque nos están viendo luego de otros lados. okay, la gran mayoría de los estados y de los países van a regular los contratos de prestaciones de servicios o el freelance se va a llegar o va a tener su legislación casi siempre en los códigos civiles, el Código Civil del Estado o en la legislación civil o como el nombre que tenga en el país de quien nos esté viendo. Los contratos de prestación de servicios estarán regulados por los códigos laborales, en específico en México por la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Un contrato laboral o una relación laboral tiene tres características. ¿Sí? Es un trabajo subordinado, es un trabajo que se tiene que pagar y es un trabajo que se hace de manera continua, ¿sí? Que es permanente. Entonces, perdón que te interrumpa, que ahí es clave para saber la diferencia con un freelance, porque en primera, tu cliente funge como cliente, no es tu patrón. Segunda, es que tú tienes tú tienes tus horarios, tú no tienes que estar trabajando los horarios que te impone ese cliente. Y tercera, que es con tu propia infraestructura. Entonces, tú tienes que trabajar con tu propio equipo, el cliente no te puede dar computadora para que trabajes. Si eso pasa, ya te conviertes tú en un subordinado de él y eso hace que ya seas empleado de él, no trabajas como freelance. Incluso podría darse vamos, la modalidad, se usa en algunas partes, en que tú utilices la maquinaria, el equipo del empleador o del cliente, y aún así se siga manteniendo una relación de independencia. Siempre y cuando no haya subordinación, no sea algo regular y no haya un salario ya perfectamente definido, no estamos o no estaríamos en una relación laboral. Una vez platicando con un cliente mío, ¿sí? Yo le recomendé utilizar el servicio de un profesionista de manera externa. Y cuando yo le comenté que el
el profesionista no estaba subordinado, es decir, que no iba a tener un horario, que no iba a tener que ir a checar a la empresa, que no iba ni siquiera que tener que seguir órdenes, ¿sí? O sea, que iba él a hacer su trabajo, pues el empleador me dijo, pues no lo contrato, ¿no? Pues a mí de qué me funciona, normalmente no lo veían bien en un primer momento, pero pues tiene su beneficio, ¿no? Porque al profesionista no se le va a pagar un seguro de gastos médicos en la mayoría de los casos, no se le va a dar una prima dominical por trabajar los domingos y horas extras, no se le va a dar a lo mejor un seguro por si se embaraza en el tiempo en el que va a Que estar en el esas cosas trabajo. a final de cuentas, o sea, a las empresas les va a costar y es por eso que también de la parte del freelance también tiene otros beneficios o otras cosas que no van a aplicar para Exactamente, ellos, sí, unas por otras, a final unas de por cuentas. otras. Y yo creo, si me permiten, que al empleador o al empresario siempre termina conviniéndolo más el trabajo independiente que Claro, el trabajador les cuesta contratado. mucho dinero a Sí. a las empresas, De la verdad. hecho, para los que se perdieron la plática que hizo Rafa Orcasitas, de hecho sí toca un punto de eso, de cómo estimar los costos de un freelance en el medio que, bueno, él está más en 3D y en efectos especiales, pero cómo hacer esa combinación de que, por ejemplo, él platicaba de que 20,000 pesos eran más de 40,000 pesos, comparando un salario de un empleado a un salario de un Porque freelance. al final de cuentas el freelance sigue siendo outsourcing, lo que se le conoce como outsourcing o trabajo que tú contratas por aparte. Terminas la relación, digamos, cuando das el entregable y hasta ahí. O sea, ya no tienes que andar ahí buscándolo, cosas. Bueno, en teoría. Entonces, la parte de lo que les platicamos de Orcasitas, si no lo vieron, ya está publicado ahí. Ahí se platica cómo hacer la estimación para hacer ese ajuste de diferencia, ¿no? Porque no nada más es, soy outsourcing o soy freelance, pero por el default me van a pagar menos por ser externo y que no me tienen que pagar prestaciones, ¿no? Ahí es donde se hace esa compensación, pero ahorita es como un flashback, ¿no? Pero ahorita estamos en esto. Estamos con el tema del abogado. Sí, el abogado. Sí, entonces es importante. Luego, el contrato, que es de lo que vamos a hablar ya más adelante, te va a dar esa seguridad. Luego decía hace un momento, bueno, que no te preste la computadora. Luego hay algunos mitos, ¿sí? Tú puedes incluso ir a trabajar a la empresa, tú puedes entrar a la empresa y tener tu propia oficina dentro de la empresa y seguir siendo un freelance, y seguir siendo un empleado externo, ¿sí? Y muchas veces a lo mejor, si no tienes un contrato, si no tienes realmente una base donde se especifique cuál es tu papel en la empresa, no tarda el empleador o no tarda el cliente, en este caso, en llegar y decirte, pues sabes qué, vete por el café, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, ¿por qué? Porque no eres mi patrón, porque eres mi cliente y tenemos una relación. Y siempre un contrato te va a dar esa seguridad, o por lo menos te va a dar esa herramienta para que tú puedas dejar muy claras, pues cuáles son las reglas del juego, cómo se va a llevar a cabo el servicio. De hecho, otra cosa que pasa mucho, que los clientes llegan a contratar a freelancers, o más bien se presentan como si fueran trabajadores, pero los contratan como freelance. Les hacen que se pagan por honorarios, no tienen esas prestaciones, pero ellos están subordinados al cliente cuando no saben que realmente ellos podrían ni siquiera estar en la oficina físicamente, irse a su casa, trabajar desde su casa en sus horarios y tienen esa relación de dependencia, pero es porque no saben esta parte, ¿no? Que legalmente no pueden ser subordinados si son outsourcing. A ver, y yo quiero tocar también un tema que ahorita decíamos. ¿Qué onda con la gente que dice, sabes qué? A mí sí me interesa, tal vez no sé mucho, pero me voy a la internet y me descargo un contrato y ya con ese yo pienso que me va a funcionar a mí y a la hora de la hora, ¡pum! O sea, no le sirvió, se lo torcieron y por desinformación o por no hacer la decide de no contratar a un profesionista, ya se los torcieron a ellos. ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Bueno, pasa, son casos luego muy lamentables y como les digo, pasa en muchas profesiones, en muchos campos. Luego a lo mejor ustedes no se identificarán en el caso del cliente que llega y te dice, pues sabes que yo ya traigo mi prototipo, ya nada más cámbiale unas cositas y listo. Y tú ves que esta es una cosa que pues, se la aventaron en Paint y tú dices, bueno, ¿cómo le cambio, no? Si ni siquiera hay opción de hacerlo. Y es lo mismo en un contrato. Si a lo mejor, vamos, si tú te pones a investigar y checas las cosas, puedes llegar a hacer un buen contrato, pero siempre hace falta o siempre se necesita pues poder llevarlo con alguien que pues a eso estudió,
sí, para que te dé un visto bueno o te haga a lo mejor una aclaración o de plano te diga, sabes que ese contrato no te va a servir para lo que tú quieres. Y como me ha pasado a mí algunas veces, ese contrato que te descargaste está citando leyes que ni siquiera son de nuestro país. Oye, de ley de Ecuador, de Perú. Exactamente, si llega a pasar que aquí está mi contrato, ok, bueno, y lo empiezas a leer y la primera cláusula, las partes se comprometen a que en caso de incumplimiento los tribunales van a ser los de Taiwán. Y tú dices, bueno, pues órale, si te quieres ir a litigar a Taiwán, pues adelante, ¿no? Entonces sí es importante. Luego el abogado, lamentablemente nos hemos hecho fama de que somos caros, somos sangrones y somos malvados por alguna razón. Todos menos Adrián. Sí, todos son así, él. menos yo. Todos Exactamente. menos él. No, la verdad es que hay muchos abogados que estamos a disposición del cliente, que tratamos de que tengan un buen servicio, porque al final de cuentas también nos estamos vendiendo nosotros, ¿no? Nuestro servicio. Y es importante que acudan y bueno, hay que preguntar y muchas veces por no gastar una consulta, que puedes incluso encontrar abogados que te cobrarán hasta 200 pesos por una consulta, incluso quienes no te cobran por una consulta, pues pierdes. Y pierdes no nada más un pago que te iban a dar, pierdes una idea que tú creaste, que tú cuidaste, que tú hiciste y que al final otra persona la va a utilizar diciendo que es suya. Y eso es luego lo que es más lamentable. Lo que yo creo. Les voy a contar así rápido un caso muy triste que nos encontramos platicando con unos colegas. La verdad está gacho que al final de todo su esfuerzo y todo su trabajo después de desarrollar una aplicación, no se fijaron bien y no hicieron nada de protección, ni una carta que estipulara los derechos de autor. Ustedes saben que la propiedad intelectual hay que tenerla siempre bien presente. Ese es otro tema que vamos a tocar después. Pero en el caso de que no haya una carta que diga, ¿sabes qué? Esta plataforma no te pertenece a ti, desarrollador, me pertenece a mí, desarrollador de la idea y todo eso. Y se los torcieron porque al final las personas con dolo hicieron uso de la plataforma que ellos desarrollaron, que ellos programaron y la vendieron como suya. Y es que sí se pudo hacer eso porque al final de cuentas dijeron, los derechos son de nosotros. Y los dueños de la idea quedaron como en segundo plano y los chidos a los que se les dio el reconocimiento fue a los desarrolladores. Entonces, eso da mucho coraje porque dices, tanto esfuerzo que yo tengo y sin haberme informado antes con el simple hecho de una firma, ya se hubiera solucionado y su idea hubiera sido totalmente de ellos y olvídense, los otros se llevaron el crédito de todo cuando ellos solo fueron, a final de cuentas, maquiladores. Los de la idea fueron otros. Eso está muy triste. También entender ciertas situaciones, por ejemplo, si ustedes no hacen un contrato y ustedes a un cliente les pide un volante o un flyer o no sé, una animación, por ejemplo, en el caso de los animadores 3D, haces una animación, ya, ok, va a ser un comercial que va a salir en Facebook, pero resulta que ese comercial todavía has estimado que iba a salir para 100 personas en Facebook o era para a lo mejor uso interno de la empresa y resulta que al rato ya es un comercial en Televisa o que salió en el Mundial, ¿no? Entonces, ya están teniendo una ganancia de algo que tú hiciste estimando otro tipo de ganancia y que cobraste por otro alcance. Y ellos se llevan ya piensan que lo pueden usar en todo, que son cosas que se tienen que estipular a la hora de que generas un contrato. Exactamente. Y bueno, antes de seguir voy a saludar a Mario, y otro abogado que nos está viendo. Ahí está Mario. De hecho, sí, a ver, corte. Saludos a Gaby, a Kike, a Fercho, que nos andan viendo y a todos los demás. Muchas gracias por estar aquí. Exactamente. Entonces, un saludo ahí al buen Mario. Ahí me va a estar cuidando de que no me equivoque. Es un colega. Y bueno, continuamos con el tema después del comercial. El contrato, yo creo que para el caso del profesionista, en específico del diseñador o de los afines, va a ser la carta de presentación, ¿sí? Va a ser una de las pruebas de fuego que tienes con tu cliente, para que tú lo conozcas a él y para que él te conozca y se pueda asegurar de que tu trabajo es serio. Y muchas veces me comentaban aquí antes de empezar, el freelancer tiene la fama de informal, de flojo, de tal. Bueno, muchas veces el contrato, cuando tu cliente lo lee, puede darse cuenta con quién va a tratar. Y ojo, cosa importante que hay que decir, desde ahorita, si tu cliente no es capaz de darse el tiempo de leer un contrato y de decir, ok, pues realmente es un cliente que no te va a pagar. Claro, lo hemos visto con incluso clientes de nosotros, de verdad agarran el papel y es como,
lo enrollan y nosotros así de, pero tienes que firmarlo. Y ellos así de, ¿qué es esto? El contrato. Sí. Y hasta ellos lo menosprecian y tú dices, o sea, dale la importancia que debe de dar. Exactamente. ¿No? Y también otra cosa, que luego piensan o se van mucho, por ejemplo, en algunos grupos de freelancers que están completamente en contra, por ejemplo, del cliente y lo atacan, ¿no? Y que piensan que el contrato es para protegerte a ti solamente o que solamente es para proteger al cliente, ¿no? Pero no, en realidad el contrato tú estás protegiéndote a ti de que te paguen lo que tú requeriste y en las condiciones que tú necesitas, pero tú estás obligado con el mismo contrato a ofrecerle el servicio y es una protección para los dos lados, que es algo que tenemos que tener claro. Esperen, yo quiero también tocar un punto. Aquí Manuel Vargas nos está preguntando algo que sucede mucho, que hasta lo podemos ver en las plataformas donde son como tipo concursos. Y eso, la verdad, a mí como profesionista, a mí no me late. Yo estoy muy en contra de esas cosas que son como, trabájame primero y luego ya vemos si te contrato. Es algo que pasa. Y muchas personas dicen, pues sí, Ale, a lo mejor no estás de acuerdo, pero es algo que pasa y es realista. Pero más bien aquí yo siento que lo importante es la verdad, dejar de lado el hecho de trabajar así. O sea, sí he visto clientes que dicen, a ver, primero hazme una propuesta y luego ahí te pago. Yo me pongo a pensar y les digo a ustedes, es como si nosotros llegáramos a un dentista, a un consultorio de un dentista y le digo, ¿sabe qué, doc? Esta muela no sabe, me duele, hágame la endodoncia o se quíteme la muela del juicio y si me late su trabajo, ahí después le va el cheque. O sea, hasta suena ilógico, suena demasiado ilógico. Entonces, yo siento que en esa parte podemos abrir un tema después para eso, porque sí lo vamos a tocar, todas las cuestiones de los problemas de los freelancers que a veces con tal de agarrar el hueso a algunos o con tal de decir, sabes que sí me late trabajar con este cliente, pero me está pidiendo primero que trabaje yo, la verdad estoy súper en contra de eso. Sí, y es algo que te puedes evitar, es algo que esta herramienta de la que estamos hablando, que un contrato te puede evitar ese riesgo. ¿Por qué? Vamos entrando un poquito en materia. Tú en el clausulado puedes estipular que no se va a hacer la transmisión de los derechos de la imagen que tú o de los derechos del producto que tú estés realizando hasta en tanto no se cumpla con un pago. Y eso es muy importante. Si tú en tu papel tienes una cláusula que te dice que no se va a transmitir el dominio de la propiedad intelectual o de la propiedad de uso de una marca, de un logotipo, de un lo que ustedes quieran, hasta el momento en que se compruebe que se finiquitó, entonces te estás de cierta forma protegiendo. ¿Por qué? Porque si te llevan a una de estas convocatorias, das tu proyecto, ellos te firman el contrato, tú das tu proyecto y al final te dicen, no me gustó, no lo quiero, o no me gustó, no te pago, pues tú le dices, perfecto, me regresas mis archivos, ¿sí? Y hay de ti que los vea yo luego circulando, Exacto. porque entonces sí, te vas a llevar lógicamente un susto, ¿no? Yo voy a poder pelear contigo porque esos derechos, esa imagen es mía, no me la has comprado. O incluso, ¿sabes qué pasa mucho? Que sobre todo en el área de diseño, bueno, el freelance en general, la gente no sabe si puede poner los trabajos que hicieron en su propio portafolio, que es otro es parte de lo que tenemos que tocar ya en el de derechos de autor, pero eso también se estipula en el contrato, ¿no? Exactamente. Van como todo relacionado. Sí, tú puedes en el contrato también llegar siempre a un acuerdo. Recordemos la definición para ahora sí, los que tengan lápiz y papel, es un acuerdo de voluntades. Si ustedes abren cualquier libro de derecho, el contrato es un acuerdo de voluntades, regresando al matrimonio. Tú dices acepto, ¿sí? Hasta el matrimonio religioso, ¿sí? Es un contrato, Sí, es un pues acuerdo de también es un voluntades, contrato. donde el sacerdote te dice, aceptas estar con él en la salud, en la enfermedad, y tú dices, sí. Y luego ahora tú también, sí, ahí estás tú Ya que- aceptando, sí, estás haciendo una aceptación. Es exactamente lo mismo que cuando en un papel tú dices, yo me comprometo a esto y esto otro, y firma. Y esa es otra cosa, que luego se piensa que los contratos solamente son esas 1000 hojas, esa Biblia escrita, pero realmente también son orales, ¿no? O sea, puedes hablar y ya eso ya es un contrato, ya lo puedes establecer. Ahí no sé legalmente cómo puedes ir a un juicio con eso. Es un contrato. Si tú vas a la tienda, ¿sí? Luego yo le pongo mucho este ejemplo a mis alumnos. Si tú vas a la tienda, entras, te cae gordo el de la tienda, no le hablas, tomas unas papitas, las dejas en el mostrador, dejas en el mostrador una moneda de, bueno, ahorita ya un billete de 100 pesos, ¿no? Los solitos, O dólar. Un dólar por el frutzi. dejas la moneda o el billete, el de la tienda también le caes mal y ni te voltea a ver, solamente toma la moneda y la guarda y tú te llevas los doritos, ya hiciste un contrato. ¿Sí? Ya se perfeccionó un contrato que se llama de compra-venta.
Y es un contrato, bueno, en este momento, en este caso ni siquiera oral fue, ¿sí? Ni siquiera hablamos, pero llegamos a un acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque yo dije, oye, yo me quiero llevar estas papitas, aquí está el dinero, tú dijiste, ok, está bien, llévatelas. Es igual, pero pues lógicamente Sí, esto te obvio. va, un contrato escrito, un contrato revisado, un contrato bien hecho, te va a dar mucho más facilidad. Decía Cristian, yo no sé cómo luego ese acuerdo verbal lo puedo llevar ante un tribunal. Lo puedes hacer, pero va a ser más complicado, ¿sí? Tú puedes estar platicando con tu cliente y agarrar la servilleta del café donde se citaron, armar las cláusulas, firmarle y ya tienes un contrato, ¿sí? Pero a la hora en que lo lleves a un tribunal, si es que te llegan a incumplir, que esperemos que eso nunca les pase, sí, pero es que si te incumplen o te quedan mal, a la hora que lo lleves, pues lógicamente te va a dar mucho más solidez un contrato en forma que un contrato en una servilleta. Y de hecho, tocando eso también, eso yo lo decía, porque lo platicaba también, porque luego la gente no sabe que, por ejemplo, que un email lo puedes usar como un comprobante de que la persona tuvo una afirmación positiva, que dijo, sí, sí lo quiero, eso ya es un contrato. Igual el WhatsApp, ese tipo de contactos que luego tenemos con los clientes, que los clientes dicen, híjole, es que ya no te pago y hazlo como quieras. Si tienen alguna cosa por correo, por mensaje, o un audio de WhatsApp y eso ya es un compromiso que ya se hace. Sí, o sea, la verdad ya vivimos en otra época donde ya está estipulado que todo lo del contrato, lo del WhatsApp ya puede funcionar. Inclusive, por ejemplo, para esta situación, no sé, que comentaba Manuel hace rato, si tú quieres como empezar a dar propuestas, ponle que sigas trabajando de esa manera, pero quieres mandar propuestas inclusive antes de que te paguen, tu protección puede decir hasta abajo poner una leyenda sencilla donde diga este material está protegido, favor de ser, esta información es delicada, bla, bla, bla. O sea, esas cosas, tips, o sea, las pueden ya empezar a utilizar y mira, ya si se van a juicio, que ojalá que no, por ciertas cosas que les roben, pues ya ahí tienes un comprobante de que tú le estipulaste al cliente, ¿sabes qué? A mí me tienes cuidado con esta información que te estoy manejando porque al final de cuentas es mi chamba. O sea, es algo que yo hice y pues bueno. Y también recordar que esos son solamente comprobantes. Realmente sí se ocupa un contrato No, no, sí, formal, sí, sí. porque ahí es donde se establece exactamente cómo se va a estar Pero entre ejecutando más todo. pruebas, más Es tangibles. precisamente a lo que iba, bueno, a lo que estaba ya planeando decir, ahora Cristian me ganó, es importante que lo tengan, ¿sí? El juicio normalmente es un escenario que nosotros nunca nos imaginamos o nunca prevemos. Realmente cuando tú con un cliente estás cuadrando un trabajo, lo último que se te pasa por la cabeza es, y cuando nos vayamos a juicio, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué? Porque tú tienes la idea o tienes la esperanza o tienes la Tú eres muy intención positivo al de principio. que te paguen, tú das el trabajo y se Ailoso. acaba, ¿sí? Realmente nunca lo pensamos y está bien que lo hagamos porque también vamos a tocar ahorita o me gustaría tocar un punto de luego hay profesionistas que ya una vez les pasó y luego llega el cliente y le dice, sí, pero me firmas aquí, aquí, acá, me dejas tu casa hipotecada, me firmas este pagaré y tal, y el cliente le dice, pues sabes que gracias no. ¿Sí? Gracias, O sea, ¿no? porque lo asustas. Hay que llegar a una justa medida. Hay que llegar a una justa medida donde yo te diga, estos son mis puntos, ¿sí? Me estoy protegiendo, donde el cliente vea que eres una persona seria, pero tampoco rayar en el decir, el cliente va a decir, bueno, pues este chavo algo tiene, por algo se protege tanto, pues mejor no. Sí, hay que llegar a una justa medida y luego es otro ejemplo. A mí me gusta mucho utilizar ejemplos. Digo, se notará que soy maestro, ¿no? Es como cuando tú invitas a una persona a salir, ¿sí? A tu galán o a tu galana, independientemente. Pues te puedes ir bien guapo, ¿sí? Y puedes ir a caminar y todo y tener una plática excelente y todo, pero si a la hora de la cena o a la hora de la plática, número uno, compras unos totopos rancios con cualquier cosa, pues tu pareja va a decir, pues no le está invirtiendo a la relación, ¿no? Ujú. Si llegas con un contrato mal hecho o simplemente no lo tienes, pues él se va a dar cuenta que no le has invertido a esa parte. Y si aparte te dice, ¿qué quieres comer? Lo que quieras. ¿Qué quieres tomar? Pues lo que quieras. ¿A dónde quieres ir? A donde quieras. Pues vamos a llegar a un punto en el que el cliente te va a decir, pues haz esto, esto y esto otro. Oye, esto no me gusta, no me dijiste. ¿Sí? Hay que ser claros. Sí. Hay que decir siempre cuáles van a ser las reglas del juego y estipularlas. De hecho, Y que no les dé miedo, o sea, muchas veces hemos tenido colegas que nos dicen, ay no, ¿y eso para qué? Cuando hasta a veces dentro de ellos querían hacerlo o por desinformación no querían preguntarnos, pero la verdad no tiene nada de malo el llegar con un cliente, sabes que así yo trabajo y hasta les das el toque de ya de profesional, de profesionista que tú tienes. y no ponerse como tampoco a la defensiva, porque ahorita hay una tendencia muy fuerte de que
Ya como la práctica normal o el estándar que hay ahorita es, me pagas primero el 50% y luego a contraentrega me pagas el otro 50%. Pero resulta que hay gente que tiene, a lo mejor es un proyecto de 120,000 pesos y resulta que el cliente no tiene un flujo de 120,000 pesos en un mes. Entonces también tienes que ponerte de ese lado para saber que tú, a lo mejor el cliente no te lo va a poder pagar y que tú, si tú no quieres reducir tus costos, bueno, tu costo de lo que le vas a vender, lo puedes dejar a plazos. Entonces, eso ayuda mucho a la parte de del cliente porque te puede pagar a un plazo mayor, no tienen problema en el flujo de que les está generando su misma empresa y tú recibes el dinero justo por tu trabajo. Y eso es cosas que tú tienes que tener con un contrato, porque luego pasa mucho eso. Exactamente, sí, o sea, hay que llegar. Y yo también creo que el sentarte con tu cliente y armar, luego, bueno, ahorita estoy viendo algunos comentarios que dicen, pasen un formato o pasen un contrato. Yo creo que hay que tener unas bases, hay que tener un contrato base. Que Bueno, sí las aquí vamos a sí tocar, lo vamos a tocar. pero Hay que tener un contrato base que nos proporcione un profesional, pero la parte de sentarte con tu cliente y decir, ok, vamos a negociar, ¿sí? Vamos a ver cómo van a estar los pagos, vamos a ver cómo van a estar las entregas, vamos a ver cómo va a ser, cómo van a estar las fechas. Es una parte importante para generar una relación cliente-prestador de servicio. sí, Y es muy porque, o sea, importante. los casos son millones de los que hemos tenido, no sé, de colegas que nos han dicho, es que el cliente todavía no me paga. ¿Y cuánto va? 2 meses. Y yo, ¿y qué le hiciste? Ah, pues una página web. Entras a la página web ya tiene visitas, a él ya le está generando dinero y a la otra persona qué. O sea, eso se hubiera arreglado y solucionado simplemente con cláusulas diciendo, ¿sabes qué? Para estas fechas me entregas tal. No, uno no come aire, digo, perdón, pues sí, no, uno no come Sí, aire. no, no come aire. Y es importante esto que estábamos diciendo, hay que generar esta negociación, ¿sí? Estamos negociando y el vender un servicio es realizar un negocio. Luego muchas veces yo he conocido personas que te dicen, es que ya te sientes el empresario. Es que lo eres, ¿sí? Es que si eres un freelancer, es que si eres un prestador de servicio, eres un empresario. Tienes que negociar, tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a no utilizar el formato donde lo voy a imprimir, fírmele y ya, porque cada cliente, cada trabajo en cualquier prestación de servicios son distintos. Entonces, más que tener tu super contrato estrella que te va a servir para todos, hay que a lo mejor informarnos un poquito sobre cómo puedo yo empezar a confeccionar mis propios contratos partiendo siempre de una base y lógicamente siempre dándole un visto bueno de un profesional, que es muy importante. Es que, ¿sabes qué? Nosotros hemos notado que la gente, bueno, los freelancers en general le tienen miedo como a la parte legal, pero también porque no saben cuánto cuesta. Entonces, también hay varios que ya no te escucharon con la parte que explicabas como cuánto te cuesta hacer un contrato, si les puedes decir también para que se Sí. den cuenta de que es un gasto que vale la pena. Es un gasto, sí, que vale la pena y aquí voy a entrar a ver si sigue Mario ahí, ojalá ya se haya ido. Sí, voy a entrar a un tema que es delicado para los abogados, ¿sí? A ver si no me mandan ahí levantar. Es delicado porque tengo que confesarles y voy a hacer la confesión pública hoy que los abogados creo que somos más malos para cobrar que cualquier otro profesionista. Ay, sí, no, Somos, somos muy malos para cobrar porque tampoco se nos enseña a cobrar, ¿sí? Tampoco se nos dice cómo vamos a cobrar y les voy a confiar aquí a revelar un secreto. Existe una ley, existe una ley que es el arancel del abogado que casi todos los estados y todos los países tienen, donde se estipulan los costos o los precios que va a tener cada trabajo de un abogado. Esa ley casi nunca se cumple, ¿sí? Y lamentablemente, o más bien afortunadamente para los abogados, no te pueden obligar a cumplirlo. ¿Sí? La ley te ujú. puede decir, un contrato te cuesta, vamos, por ejemplo, en la ley de arancel de Jalisco, te dice el contrato valdrá un 5% del valor de la suerte principal, es decir, del negocio. ¿Sí? Es decir, si el contrato es un contrato de compraventa de una casa, o vamos, de un coche que cuesta 100 pesos, Ujú. ¿sí? Pues el abogado se va a llevar un 5%. Le tienes que pagar un 5%. Siempre y cuando no exceda de tantos días de salario mínimo. Luego la ley es muy compleja. El chiste es que entre más valor tenga el negocio, menos porcentaje se lleva el abogado. Vamos a ver que va desde un 5 hasta un 1%. ¿Sí? Okay. El Código Civil de Aguascalientes, por ejemplo, si nos establece salarios mínimos, lamentablemente no te dice un contrato. ¿Sí? Nunca aparece el contrato. El Código Civil te dice, porque el abogado revise un documento y te dé su opinión, vamos a tener
3 salarios mínimos, de 3 a 10 salarios mínimos. Estamos hablando de, si el salario mínimo está aproximadamente en 80 pesos, 88 ¿sí? creo. Vamos a tener un costo de, pongámosle, 200 pesos como mínimo. ¿Sí? El problema es que, al igual que con un diseñador, por ejemplo, pues va a depender de la calidad del abogado, va a depender de la experiencia del abogado, del prestigio que tenga el abogado y, lógicamente, del servicio que te vaya a dar. Yo te puedo cobrar, a lo mejor, vamos a ver, 500 pesos por un contrato, ¿sí? Pero puedo sacarlo de mi archivo y decirte, aquí está, el contrato tengo. O yo puedo ir a tu domicilio, puedo platicar contigo, puedo ver cuáles son tus necesidades y te puedo decir, este es tu contrato, este es el que te va a servir para este negocio. Por eso es importante que tengamos este acercamiento con un profesional, que tengamos una relación con un profesional para que nos pueda estar dando asesorías continuas. Y poder estar, ok, llegó este cliente, me sirve este contrato, llegó este otro, pues ahora no me sirve este que ya tenía. ¿Sí? Por ejemplo, me compra le realizo un servicio a un cliente local, ¿sí? No sé, ustedes díganme un ejemplo de algo que hagan para poder ser más exacto. Es que es como para freelancers en general, cualquier Ponle servicio. una página web. Una página web. ¿Sí? Yo le diseño una página web a un cliente que tiene su domicilio en la ciudad de Aguascalientes, en México. El abogado o yo le hago mi contrato, ahí está. Vamos a ver. Y un contrato para una página web exactamente igual, pero para una multinacional va a ser un contrato completamente distinto, o por lo menos va a cambiar, ¿sí? de manera importante. Entonces, por eso hay que checar, dependiendo del trabajo, van a ir ajustándose los precios, pero si tendríamos que hablar de un precio, pues podríamos encontrar buscándole un abogado recién egresado, pasante de derecho, que te cobre 200 pesos por un contrato, 300, 400, hasta un contrato de un negocio muy fuerte, donde un abogado te cobre pues $500,000 pesos por un contrato. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que vamos a ver. El chiste es que no les des más miedo. El chiste es que estamos hablando de que si un contrato te va a cobrar $500,000 pesos por un contrato, es porque tú vas a ganar, porque eso va a ser el 1% del negocio. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuánto vas a ganar tú? ¿De cuánto va a ser tu negocio? Sí. Y si no haces ese contrato y te quedan mal y no te pagan los 100 millones de lo que costaba, pues entonces vamos a ver que sigue siendo un costo bajo. ¿Okay? Siempre va a ser un costo bajo. Paréntesis, porque varias personas han preguntado. La idea es de que se va a quedar aquí mismo en la página de Cofilance, el video en vivo. Si no la regamos ahorita porque es el primer en vivo que hacemos, ¿no? Esa es como la idea general. Y aquí hay otra pregunta que está interesante. Joel pregunta que si tiene 3 tipos de servicios, un contrato aplicaría a los 3 o es uno por cada uno. Tengo entendido que es por cada cosa que te pide el cliente, ¿no? Si son todos los servicios, es un contrato por todos o si son Exactamente. Todos. Tú puedes, como les decía, el contrato se confecciona dependiendo del caso. Si tú a un cliente le vas a realizar 3 servicios distintos, los puedes meter los 3 en un mismo contrato. Si tú ofreces 3 distintos servicios, pues puede ser que sea mejor que tengas tus 3 esqueletos para tus 3 contratos. Exacto. No porque sea distinto el contrato, el esqueleto vamos a ver que va a ser el mismo, pero las cláusulas pueden cambiar dependiendo de la naturaleza. Una de las cláusulas de un diseño de página web te va a decir simplemente, te va a decir, se compromete a tener lista o tener funcionando la página el día tal, ¿sí? Y un contrato para una venta de un logotipo, por así decirlo, pues ya no va a decir página web, va a decir logotipo. Y ese cambio de letra, ese cambio de frase, pues va a ser una diferencia. Porque a la hora que tú vayas con un juez y le digas, aquí está el contrato, ok, el juez te va a decir, muy bien, y usted le entregó el logotipo, ay, no, es que no era un logotipo, era una página web, aquí dice logotipo. ¿Estamos? Entonces hay que checar los contratos constantemente. Podemos tener aquí, bueno, ustedes han tenido esa experiencia, sí. Nosotros vamos a platicar que tuve la fortuna de darles un contrato, tienen su esqueleto, pero le han hecho modificaciones dependiendo de los casos en concreto, dependiendo de cómo es el negocio, tengo que ser muy, muy cuidadoso, y para eso volvemos al tema de sentarme con mi cliente, decirle, vamos a empezar a redactar cómo quiere usted las cláusulas y ir ahí haciendo ese pequeño estira y afloja que se vale. ¿Sí? Tampoco, yo creo que no es bueno nunca llegar a esa actitud de autómata de decir, aquí está el contrato, fírmele, listo, yo trabajo así, 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 y hágale como quiera. Hay que estar dispuestos a lo mejor un poquito de negociación. Menos agresivos. Que luego nos falta mucho, no nada más al freelancer, sino al profesionista de negociar.
y de poder llegar a algunos acuerdos y a lo mejor ceder en una parte para ganar en otra. Ujú. Sí, eso es importante. Tomando unas preguntas que me hicieron antes o que algunos de ustedes estuvieron haciendo en la página y ahorita porque alguien preguntó qué onda con los honorarios o qué son los honorarios. Sí. También me preguntaron, ¿es diferente la iguala y el contrato de prestación de servicios? Sí es diferente, pero uno depende de la otra, ¿sí? El contrato de prestación de servicios es el acuerdo de voluntades en el cual una persona que se va a llamar como prestador se compromete a realizar una prestación de hacer, ¿sí? A otra persona que va a ser, en este caso, el cliente, Ujú. ¿sale? Ese va a ser el contrato. La iguala va a ser el pago, es el nombre que recibe el pago, ¿sí? Entonces, no es, hay quien te dirá un contrato de iguala, luego dicen que el contrato de iguala, y no se me vayan a ofender, es el sueño de todo diseñador o freelancer o abogado o lo que sea, porque la iguala implica recibir periódicamente una especie de sueldo por estar a disposición. Por ejemplo, si yo trabajo como abogado por iguala para una empresa, yo voy a estar recibiendo un sueldo mensual, pero voy a estar a disponibilidad de que un mes hay trabajo, otro mes no hay trabajo. Sí, y que no, inclusive que ni siquiera tienes como esta, ¿cómo se dice? Cuando tienes acaparamiento, o sea, que no tienes la responsabilidad de no trabajarle a alguien más. Como por ejemplo una empresa sí a veces te hace firmar de hecho sí es la exclusividad, perdón. Y ahí sí puede pasar, ¿no? O sea, es donde entran esos casos especiales. Exactamente, entonces hay que separar el concepto. La iguala es el pago, o sea, una modalidad de un contrato de prestación de servicios. ¿Sí? La prestación de servicios es el trabajo que tú realizas y la iguala va a ser una modalidad. Tú puedes llegar a firmar un contrato donde se diga, aquí a ti te vamos a pagar durante un año tal cantidad de dinero mensual para que tú estés a nuestra disposición. Exacto, ¿sí? Es que yo quiero también tocar un tema, o sea, creo que sí, a algunos les convendría mucho porque dices, es una entrada de dinero constante, es segura, es algo que yo ya tengo definido y ya no me preocupo porque el siguiente mes no reciba mi pago del cliente, ya estoy recibiendo mis 10,000 pesos al mes, pone. Pero también por otra parte es como, si estás por iguala, a ti te van a poner a hacer la chamba que se les... O sea, mientras sea de tu rama es como de, y me haces el flyer, y me haces las invitaciones de mi sobrina, y me haces no sé qué, no sé qué. Exactamente, tienes que estar a disposición y luego también pues llegas a lo mejor al punto en el cual te acostumbras o llegas a una zona de confort, ¿sí? Y cosa que hay que diferenciar, como les digo, una cosa es ser un prestador de servicios por iguala y otra cosa es ser un trabajador. Si tú eres un prestador de servicios por iguala, ¿sí? Donde tú estás llevando un servicio y te están pagando mensualmente y de repente dices, ¿sabes qué? Pues que ya me enfermé o que tuve un accidente o que estoy embarazada, pues págame, pues no, ¿sí? Porque no es una relación de trabajo. Entonces es importante hacer la diferenciación. Honorarios, el mismo caso, ¿sí? Honorarios es una modalidad de una prestación de servicios. Honorario va a ser el pago que te van a dar por el servicio que tú estás realizando. De hecho, tengo entendido que si a ti estás en una empresa y te pagan por honorarios, realmente eres un outsourcing de la empresa. Entonces, hay empresas donde piensan las personas que trabajan ahí que son trabajadores de la empresa, pero realmente están haciendo outsourcing a la empresa sin que se den cuenta. Sí, básicamente, si tú trabajas por honorarios, ahí lo que tendríamos que hablar cuando trabajas por honorarios es que si tú eres una persona externa, si estás trabajando para la empresa y sobre todo hay que cuidar mucho que tienes que llevar y eso es un tema que tendrán que tocar después, tienes que llevar muy ordenado tu régimen fiscal. Uy, sí. Eso, nota como comentario. Vamos a tener diferentes sesiones, yo creo que la siguiente semana, si no es que después, con un contador y gente que se encargue más sobre todo en la materia fiscal y todo eso, porque, ojo, es de lo principal que tenemos choque con los freelancers. Ya, continuamos. Tú tendrás que checar mucho tu régimen fiscal o tu régimen tributario, como le dicen en otros países, o de contribuciones, porque tú eres, o sea, igual que en el freelancer, perdón, tú eres una persona externa, ¿sí? Y de cada peso, de cada cantidad de dinero que tú estés ganando, pues lógicamente tienes que tributar. Y ojo, hay personas que por no tener un control tributario, vienen las multas, vienen las revisiones fiscales, vienen un montón de problemas que luego te dan un dolor de cabeza impresionante. Y, o sea, realmente hay que cuidar mucho y es parte fundamental. Yo sé que lo tocarán más adelante, pero es parte fundamental mi régimen fiscal, mis impuestos, ¿vale? Y es algo que también se puede tomar en el contrato.
¿sí? A la hora de establecer un precio en el contrato, tú puedes negociar quién va a pagar los impuestos. Y es ¿vale? que, en resumen, el contrato viene siendo el documento donde tú escribes quiénes son los participantes del juego y cuáles son las reglas del juego. Ese es como el resumen de qué es un contrato como tal, y ahí es lo que tú fijas ahí, es lo que tienes que cumplir las dos partes. Ok, de hecho, creo que sería bueno ir como con, digamos, poner como estas etapas o estas fases que necesitan llevar la fuerza un contrato. Exactamente, muy ¿Sí? bien. Vamos a ver que el contrato tiene normalmente un esqueleto principal. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí, si, a ver si esto me falla. Ustedes díganme si se ve. Díganos por favor si se ven las imágenes que estamos transmitiendo. Creo que no. Ah, no, creo que sí. A ver, déjame ver. Déjenme ver eso por acá. Es que vamos con un retraso pequeñito. Entonces vas a ir, ¿no? Sí, estoy viendo live, pero no sé si. Sí. Sí, parece ok, que sí, se sí va a ver. sí está bien. Ok, bueno, vamos a ver que el contrato de prestación de servicios va a tener un esqueleto, va a tener un formato. ¿Esto para qué es? Como les digo, ustedes pueden redactarlo como quieran, en donde quieran, en el tipo de papel que quieran, ¿sí? Pero siempre tener un buen formato, tener o seguir a lo mejor ciertos usos y costumbres que se tienen a lo mejor en el argot legal, pues te puede ayudar para darle más seriedad al contrato con tu cliente y en un caso posible de un litigio, de tener que llegar a un pleito, pues tener un arma, ¿sí? Ir a un litigio es, por drástico que suene, es subirte a un ring, ¿sí? Donde tienes que llevar las mejores armas, ¿sí? Y tienes que llevar las armas más resistentes y más sólidas. Si tú te subes a un ring a boxear con un boxeador profesional y no traes ninguna protección ni nada, pues lógicamente vas a salir perdiendo. ¿Sí? Si tú te vas a la guerra con un cuchillito pequeño, pues no tienes mucho que hacer. Claro, y tener las mejores pruebas al alcance. Si tú tienes tus armas ya perfectamente sólidas y eso lo has cuidado durante tu trabajo, pues lógicamente que te va a ayudar a llegar en la medida de lo posible a una solución favorable para ti. Ya sea, ojo, hay que hablar de esto, también se tocó en las preguntas que hicieron, ya sea que tu cliente diga, ay caray, si la regué, conciliamos y nos ponemos de acuerdo y regresamos a donde estábamos, o que le digas, pues sabes qué, ahora me pagas, ahora me liquidas y sabes que me causaste algún perjuicio, me tienes que indemnizar. ¿Sí? Y, por ejemplo, ahí, ¿cuál es el proceso? O sea, porque todo el mundo se queda hasta me firmaste el contrato, ok, ya estoy protegido, pero después de eso, ¿qué pasa si Ok. hay un En incumplimiento? caso de que haya un incumplimiento, se tiene que, vamos a ver, se tiene que dar aviso a una autoridad de que se ha dado el incumplimiento del contrato. ¿Sí? Tú puedes ir directamente ante los tribunales, lógicamente ahí sí tendrás que forzosamente en un primer momento consultar con un abogado, por eso la importancia de hacerte amigo de un abogado. Consultar con un abogado, realizar un escrito de demanda que el abogado te va a realizar, ¿sí? Realizar un escrito de demanda en el cual se anexe el contrato como prueba, se anexen las demás pruebas de las que ya ustedes estábamos hablando, ¿no? La impresión de pantalla, el Un recibo que me email. firmaste, donde me diste un anticipo pero no tengo el otro recibo, vamos, todas estas herramientas que tenemos para protegernos y pues eso ya se va a llevar a un juicio en el cual un juzgador, un juez va a tomar una decisión después de varios, vamos, no, me resulta a lo mejor ahorita, creo que sería un poquito ocioso hablar de etapa por etapa un juicio, Sí. pero sí, lo primero que tendríamos que hacer sería acudir con un abogado y presentar el escrito de demanda, demandar. Una vez que demandamos, podríamos llegar a una etapa de conciliación, ¿sí? Antes de llegar al pleito, antes de llegar a los golpes, vamos a ver si esto no fue un malentendido, vamos a ver si esto no fue a lo mejor un error que tuvimos, y si en conciliación, también otro gol para los abogados, pero si en conciliación logramos llegar a que no se cumpla o a no tener que ir al juicio, mucho mejor. ¿Sí? Y es Mucho, que, mucho ojo, mejor. o sea, le estamos diciendo todo eso para que luego mucha gente sí se asusta y dice, no manches, que ¿cómo ya me estás hablando de un juicio? Pero la verdad es que ojalá les deseamos que nunca les llegue a pasar, pero sí pasa. O sea, y qué mejor que estar informados. Y es importante que luego, bueno, el cliente no me pagó, ¿sí? Ya eso me generó a mí un shock en contra del cliente, ya me generó a mí un estado de, eh, no lo voy a llamar como Pues, rencor, molestia. pero molestia, Sí, a lo mejor como ya es un desagrado, desagrado. ¿sí?
Y luego es muy fácil que uno diga, pues ahora me pagas, ahora te demando y ahora hasta donde tope, ¿no? La típica frase de hasta donde tope, hasta las últimas consecuencias. Luego a veces creo que es importante, y voy a ser muy sincero, hay muchos abogados que sí, demándalo y le vamos a sacar todo el dinero y le vamos a hacer esto y no te preocupes y te haces rico y ahorita ya no vas a tener que trabajar. No, tampoco no es el caso, ¿sí? Vamos a ver que hay que ser conscientes, hay que ver qué pasó, hay que siempre estar abiertos para, pues, aunque suene a lo mejor un poquito tibio, algunos dirán, ¿sí? Pero hay que ser conscientes de que si llegamos a un acuerdo, si a lo mejor nos dimos cuenta que esto fue un malentendido o que se puede reparar, pues, número uno, te vas a ahorrar un buen tiempo de desgaste, que un juicio siempre es un tiempo de desgaste, te vas a ahorrar un cliente menos, ¿sí? Porque imagínate, si llegas a un juicio y en la conciliación tú llegas en buena onda y sabes que pues vamos a conciliar, llegamos a un arreglo y luego ese negocio se termina, pues yo les aseguro que el cliente va a regresar, ¿sí? Porque ya sabe que eres un prestador de servicios consciente, que eres un prestador de servicios humano hasta cierto punto. Pero Y también profesional. también profesional. Ahora que si el cliente te dice, pues mi propuesta es no pagarte y que me regales el trabajo, pues entonces sí, Sí, no, tampoco vámonos se... con todo, ¿sí? Y por ejemplo, hablando en relación de costo-beneficio, porque ya hablamos de que se tiene que hacer un juicio forzoso para obligar a la otra parte a que te pague lo que te debe o incluso que te dé un bono por las molestias, ¿no? Por así llamarlo. Exactamente. Pero también hay que ser conscientes de que en qué punto, de cuánta cifra estamos hablando para que sea conveniente llegar a juicio. Porque, por ejemplo, si a alguien le deben 2,000 pesos, muy probablemente no le conviene ir a juicio, ¿no? Sí, vamos a ver que algunos juicios requieren de una cuantía mínima. En este caso, en el caso de prestación de servicios, yo puedo demandar por cualquier cantidad. Lógicamente que ustedes, sí, como bien dices, a lo mejor habrá algunos asuntos en que decir, bueno, relación costo-beneficio, pues creo que no es conveniente, ¿sí? Muchas veces a lo mejor hasta nosotros como abogados, o como abogados, pues es un cliente que ya me quedó a deber 100 pesos los de las últimas copias y no me los dio, pues tampoco Pero lo qué voy a tal, aceptar. ahí vamos, cuando que yo desarrollé una aplicación de 300,000 pesos, pues no. Exactamente, sí, nosotros tenemos que ver, ya eso será a criterio de ustedes. ¿Por qué? Porque en caso de yo ir a un litigio, en caso de que ustedes lleguen a un litigio y salgan con una sentencia a favor, es decir, ganen el juicio, se condena a la contraparte al pago de las costas. Es decir, los honorarios de tu abogado los paga la contraparte, no los pagas tú. En un primer momento los pagas tú, ¿sí? Tienes que ser consciente que en un primer momento tú tienes que estar solventando los gastos, ¿sí? Para eso el abogado va a llevar una contabilidad, va a llevar a lo mejor un registro en el cual al final, ¿sabes qué? Tú perdiste, o sea, tú tienes a lo mejor la razón, entonces vamos a hablar con la otra parte, él gastó tanto en este juicio, pues le pagas Te lo que paso le una debías factura. y ahí te va la factura. ¿Sí me explico? Ok. Eso luego es algo que desconocemos, ¿sí? Que decimos, es que le tengo que pagar al abogado, pues sí le tienes que pagar, pero para eso el abogado, en caso de llegar a una sentencia favorable, eh, Ahí se meten esos gastos. ahí vamos a tener una especie de compensación. Ah, Si no tenemos una sentencia favorable, ¿por qué? Porque yo me fui a juicio, me desboqué, estoy enojado con el cliente y me voy a juicio, pero no tengo ni un contrato, no llevo una contabilidad, no llevo un control con con mis clientes, tengo más que video, más que a lo mejor un mensaje de texto y tal, y pierdo, pues ahí sí el abogado te va a decir, pues perdimos, pero Pero pues de me todos modos pagas, ¿no? pagan, Porque al yo final ya de cuentas trabajé. trabajo. Entonces es importante, volvemos a que siempre tener una base sólida para donde cimentar tu trabajo, como lo es un contrato, pues te va a dar un beneficio a largo plazo impresionante. Okay. Muy bien. Y por ejemplo, un promedio de cuánto te costaría a lo mejor, pues más bien cuánto viene siendo un honorario por un abogado que se va a juicio, también para que sean conscientes de más o menos darse una idea de cuánto tendrán que invertir para poder saber cuánto van a recuperar, ¿no? Ok, volvemos al el tema de que, digo, a lo mejor van a decir, no nos quiere decir, no, de verdad sí trato de ser lo más claro con ustedes, pero varía, ¿sí? Ajá. Varía un montón dependiendo otra vez de lo mismo, del abogado, de la ley, de la ciudad en donde estés, ¿sí? Por ejemplo, un abogado en México es extremadamente más barato que un abogado en Estados Unidos, son abogados mucho más caros. Chile a lo mejor también es un estado en el cual el abogado tiene un costo medianamente alto a lo que se puede pensar. Podría yo a lo mejor darles un precio,
podría yo a lo mejor decirles, A lo mejor un rango, ¿no? a darles un rango, Ujú. pero yo creo que lo mejor para que ustedes estén conscientes es, como les digo, los abogados tienen un arancel, tienen una ley, ¿sale? Ujú. Normalmente hay algunos abogados que dicen, y lo he escuchado y es luego un poquito gracioso, que te dicen, chécate el arancel, bueno, vamos, que tú estás empezando y oye, ¿como cuánto podré cobrar? Chécate el arancel, multiplícalo por 3 y eso les cobras. Y dices, ah, caray, Ah, si ahí está el caray. arancel. Chequen ustedes el arancel, tan sencillo como que lo googleen, ¿sí? Ok. Arancel de abogados Arancel de del abogados. estado tal, de mi localidad, y ahí aparece cuánto te cuesta o cuánto te debería de costar la elaboración de una demanda. Y ya lo multiplican ¿Cuánto por te- 5 y ya más o menos. Bueno, ya verán que si el abogado llega y les cobra 10 veces lo que está en el arancel, pues lógicamente es un abogado caro. Si el abogado les cobra más o menos en el rango, pues lógicamente que es un abogado consciente. Ahora, si el abogado les dice, porque también hay algunos que te dicen, yo te aseguro mi trabajo si no te regreso el dinero, pues entonces ya ustedes lo verán, ¿no? Si les cobra a lo mejor 10 veces y a ustedes les conviene, pues Ujú. adelante. Entonces, vamos a ver de que una elaboración de una demanda te puede ir de nuevo, la pura elaboración de la demanda, a lo mejor desde unos 500 pesos mexicanos hasta unos 2,000 pesos, ¿sí? Ya llevar todo un juicio que implica a lo mejor estar yendo a los juzgados, estar revisando los autos, estar revisando cómo va el juicio, estar presentando promociones, pues cuando ya es así, normalmente lo que se prefiere es asignarle un valor a la suerte principal, es decir, cuánto cuesta el contrato y asignar un porcentaje. Entonces, lógicamente, si tu suerte principal es de 2,000 pesos, pues vamos a ver que en un primer momento sí no te va a resultar el negocio, porque a lo mejor un abogado no te va a cobrar 2,000 pesos por elaborar una demanda, por elaborar pruebas, por ir a los juzgados cada 2 días a revisar cómo va tu asunto, por estar ahí, por apelar una sentencia, pues no te va a cobrar 2,000 pesos. Ok. Pero si llegas a ganar, pues lógicamente son costos que se te van a regresar. Entonces Ok. sí hay que hacer esa valoración. Muy Para que se bien. tanteen las aguas, entonces. Sí, para que vayamos viendo. Vale, vamos viendo entonces, a ver, partes de un contrato de prestación de servicios. ¿Ok? Aclaramos que esto es como lo fundamental, lo que de verdad no se les puede pasar, pero a final de cuentas la recomendación siempre va a ser acérquense al profesionista para que él les dé la asesoría personalizada. Sobre todo para que conozcan la estructura y sepan leer sus propios contratos, porque luego a lo mejor no los van a saber leer y pues les va a salir más peor, ¿no? Muy bien, dice, partes que reconocen lo acordado. Normalmente, los que ya hayan descargado, a lo mejor muchos de ustedes han descargado un, este, Un un contrato en contrato de internet. internet, si se me fue ahí el avión, porque aquí Alejandra le está pegando a Cristian, ustedes no lo ven, pero hay algunos conflictos, no sé por qué. No se lo creen. Si tú ya te descargaste a lo mejor un contrato, te vas a dar cuenta que en la parte de arriba en mayúsculas tiene alguna ahí escrito donde dice, este es un contrato de prestación de servicios que firman por una parte el señor freelancing, ¿sí? Que en lo sucesivo será llamado el prestador a favor y con el señor clientín, que a partir de ahora será nombrado como el cliente. ¿Sí? Okay. Eso vamos a ver que son las partes, se individualizan, cada contrato tiene que ser individual. ¿Sí? Si yo voy a contratar con un cliente, con una empresa, tengo que individualizarlo para que quede perfectamente claro quiénes son los jugadores en este juego. ¿Sí? Vamos a tener a un prestador y a un cliente que tienen que estar perfectamente identificados. ¿Cómo los identifico? Su nombre completo, su edad, a lo mejor su registro federal de contribuyente, su dirección y Algún dato de contacto. en caso de que sean personas físicas, pues su estado civil, su domicilio particular, incluso una dirección de correo electrónico. Su signo zodiacal. Pero sí, que quede perfectamente definido quién es. Normalmente vamos a ver que son personas físicas 8 requisitos imprescindibles en el caso de una demanda, en un contrato puede ser menos, pero es nombre, estado civil, domicilio, registro federal de contribuyente, a lo mejor, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, en la ciudad donde nació o donde está constituida la empresa y algunos otros que les ayuden a ustedes a identificar. Sobre todo cuando son empresas que se parecen mucho en nombres, pues hay que identificarlas. No, y ¿Vale? para saber a dónde llego cuando hay reclamo. ¿No? Exactamente, para que el juzgador sepa dónde están.
Ya cuando son empresas ya constituidas, también personas físicas o empresas, sociedades, con el RFC ya es como su huella digital y con eso ya no se Exacto. les escapa. Cosa importante, detalle importante aquí. Llega alguien, yo vengo representando a la empresa fulana de tal, queremos hacer un contrato de servicios contigo. Ok, firma el contrato. Ojo con quién les firma el contrato. ¿Sí? Las personas morales, las empresas tienen un representante, ¿sí? Que es el único que puede actuar a nombre de la empresa. ¿Cómo compruebo yo que esta persona que me va a firmar el contrato es realmente el representante de la empresa? Tiene que tener un poder, ¿sí? Expedido por la empresa donde diga su nombre. ¿Vale? Entonces, ahí sí hay que Nada de que tenerlo. la ¿Sí? secretaria me firmó. Exactamente, nada de que no, yo vengo, es que soy hijo del dueño y de todo, pero yo le firmo. Ok, ¿dónde está tu poder? Porque en el momento en que lleguemos a un litigio, vamos a ver que si quien firmó el contrato no está autorizado por la empresa, pues simplemente A final de no es la cuentas tú empresa vas la a que va a perder, ¿no? responder. Sí, no es la empresa la que va a responder. ¿Vale? Ok. Esto es importante. Ok. Ah, no lo trago. Ok, Condiciones y condiciones. restricciones. Vamos a ver que ya a partir de aquí, bueno, más adelante hay una especificación de cláusulas, pero a partir de que ya tenemos el encabezado donde vamos a identificar a las partes del contrato, ya comenzamos con las declaraciones, con algunas declaraciones del contrato. Importante, hay que declarar, pues hay quienes podemos, bueno, aquí vamos a ver algunos tips, hay quienes hay que decirle al cliente que declare que tiene fondos suficientes, ¿sí? Porque si no tenemos esa declaración, pues a lo mejor el cliente te puede decir, pues desde el principio tú sabías que yo no tenía dinero, ¿vale? A la hora de declararse insolvente. Entonces, ¿Qué puede pasar con los famosos casos cuando, por ejemplo, un emprendedor que apenas va empezando, que es totalmente válido que diga, sabes que mi capital es esto y yo sí estipulé que así está, ¿no? exactamente, entonces declarar que soy solvente económicamente, que tengo cierto capital, que las dos partes estamos de acuerdo en el clausulado anterior, que las dos partes estamos de acuerdo en fijar una fecha. También declarar que somos capaces para contratar, importante. Si llega ahora que toca el tema del emprendedor, si llega el chavito emprendedor de 17 años o de 15 años, ¿no? Llega el chico porque quiere hacer su propia marca y tiene el dinero y tiene todo, y él les firma el contrato, pues es un contrato inválido o es un contrato viciado. ¿Por qué? Porque esta persona, al ser menor de edad, no tiene capacidad legal para firmar un contrato. Claro. Entonces, tenemos que ponernos bien al tiro, tenemos que ponernos muy listos para que si es una persona que no tiene capacidad de firmar, pues entonces si lo firma, el contrato va a tener cierto vicio y va a ser complicado hacerlo cumplir. Lo mismo que si vemos que es una persona que tiene a lo mejor algún padecimiento, que a lo mejor tiene algún padecimiento de sus facultades mentales, pues sí hay que checar y no es malo hacer la pregunta, oye, ¿eres capaz? Si tienes Claro, capacidad, la porque hay capacidad. algunas personas que se les ha declarado que son incapaces. Ujú. Entonces hay que cuidarnos en ese aspecto. Ah, no lo trago. Ah, de veras, Ok, correcto. el servicio, ahí entramos ahora sí al clausulado. Vamos a ver a lo objetivo, a qué es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto me van a pagar? ¿En qué modalidades? ¿Vale? Yo me comprometo a realizar un diseño de marca con tantas entregas, con un costo tal que será liquidado en 3 pagos, o en 4 pagos, o en 4 exhibiciones, con tales fechas, es decir, ya empiezo a dar cómo va a ser el servicio. Hay que recordar que un contrato, sobre todo un contrato de prestación de servicios, es un contrato bilateral. ¿Qué quiere decir que es un contrato bilateral? Tiene que tener obligaciones y derechos para las dos partes. Si luego yo me pongo de vivo, y lo platicábamos antes de la transmisión, y todo lo hago para mí, todo a mi beneficio, todo a mi beneficio, todo a mi beneficio, ese contrato puede incluso llegar a tumbarse en juicio. Ojo, o ¿Sí? sea, de verdad, no Entonces, por verse vivos, como dice Adrián, al final llega y te dicen, ¿sabes qué? Este está, pero si bien a tu favor, para es un atrás. contrato viciado, es un contrato con mala fe, de los famosos contratos leoninos, y que son, así se les conoce, que son ventajosos, y pues lógicamente que eso te va a afectar. Entonces tiene que ser bilateral. ¿Cuáles son mis obligaciones como prestador? Realizar el trabajo, entregarlo a tiempo y en las modalidades que se pacten. ¿Cuáles son mis derechos y que son al final de cuentas las obligaciones del cliente? Pues pagar a tiempo y pagar lo que se estipuló. Y aquí también es parte de lo que hablábamos al inicio, que hay que ser conscientes de que estamos hablando de un servicio. Esa viene siendo la clave en la prestación de servicios de un freelance.
porque luego aquí ponen que me comprometo a darte 1000 banners, ya de ahí ya empezamos mal porque tú no vas a poder cobrar el tiempo que le dediques a la gestión, a las juntas. En cambio, si tú pones la clave servicio de estas cosas y yo voy a entregar estas cosas físicas, la clave es que nunca olviden poner el servicio, porque si olvidan poner el servicio deja de ser un contrato de servicio. Exactamente. Y ahí ya es cuando ustedes tendrían que a lo mejor checar con el cliente qué les conviene más a ustedes y al cliente. Si un contrato de prestación de servicio por un determinado servicio identificado individual, o si de plano llega a un acuerdo de una prestación de servicios por iguala, como lo que ya platicábamos, donde yo esté a disposición del cliente y él me esté pagando mensualmente. Eso ya será cuestión de que ustedes lo identifiquen. En el contrato, para quienes nos ven, yo puedo estipular, existe también un principio en los contratos que es la libertad contractual. Yo puedo estipular lo que yo quiera, siempre y cuando no atente con alguna ley o yo no puedo hacer un contrato para vender un unicornio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe el unicornio. Los contratos tienen que ser posibles, no tienen tienen que ser objetivos y no tienen que vulnerar otras leyes. Yo no puedo hacer un contrato de prestaciones de servicios donde yo me comprometo a matar a la suegra de mi cliente. ¿Por qué? Porque es un delito. Entonces, siempre y cuando yo me mantenga en estos estándares, que sea objetivo, que sea legal y que sea posible, yo puedo contratar o yo puedo estipular el clausulado que a mí se me antoja. Darle la redacción que yo quiera, nada más, ir con una profesional para que lo que está en el contrato sea exactamente lo que yo quiero decir. ¿Sí? Y ahí también, aterrizando un poquito en el freelance, afecta, por ejemplo, si tú aceptas algún trabajo donde te obliguen a hacer piratería o que te llegue un trabajo de otro que hizo otro diseñador, pero a él no le quisieron pagar y a ti te lo llevan a que le quites la marca de agua, ¿no? Si tú ya pones ese tipo de cosas, tú ya te proteges a lo mejor yo no sabía que venía de otro diseñador o que él no tiene derechos, el cliente no tiene derechos sobre esa marca. Bueno, si te llega Coca-Cola, es tu cliente, pues sí vas a saber que no es de él, ¿no? Pero no puedes saber qué marcas tiene control el cliente. Entonces ahí es donde tú te proteges porque después te puede rebotar la demanda a ti de que tu cliente dice, es que a mí me lo vendió el diseñador o el de y él estaba especiales. consciente, bla, bla, bla. Exactamente, sí es importante que si yo ya voy a trabajar, vamos a decirlo, a lo derecho, ¿sí? O sea, de manera legal, pues también, no, como les digo, no puedo hacer un contrato para matar a alguien, no puedo hacer contrato para como dice Cristian, para realizar piratería, pues estaríamos lógicamente cometiendo un delito y prácticamente que le estaríamos diciendo a la autoridad, mira, aquí está un papel donde yo firmé que estoy haciendo piratería. Entonces, pues sería bastante ilógico, por no decir tonto de otra forma, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos, como les digo, repitiendo, tenemos libertad contractual, yo puedo estipular lo que a mí se me antoje, siempre y cuando sea prudente, ¿vale? Como decimos también, yo no me puedo hacer un contrato, o yo no puedo firmar un contrato donde yo le diga al cliente, te voy a entregar, ¿qué les gusta? No sé, 120,000 imágenes en 3 días. Pues no, ustedes sabrán que necesitan tener un proceso, que las imágenes tienen un trabajo, que tienen un tiempo de gestación y pues que si yo lo pongo en un contrato, el propio juez, por la propia máxima de la experiencia o por propio sentido común, te va a decir, ¿y era posible desde un principio? O sea, ¿cómo vienes tú a reclamar esta suerte que era imposible de cumplir? O al revés, ¿sí? Te voy a hacer, como les digo, utilizando algún ejemplo burdo, pero ya ustedes aplíquenlo en su materia, ¿sí? Te voy a hacer el diseño de página y tú me vas a pagar con un unicornio, regresando al tema. Bueno, pues el cliente jamás te va a poder pagar eso, sí, porque no existen, no están dentro de la realidad. Entonces, no puedes tú decirle, oye, ahora me pagas el unicornio porque está en un contrato. Pues no, si no existe, pues lógicamente el contrato está viciado. Muy bien. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, es la parte de las cláusulas que ya se platicó. Ok, dentro de las cláusulas vamos a poner todo esto, ¿sí? Los plazos, no, así está bien, los plazos, las condiciones, y ahí se trata de que nosotros vaciemos todo lo que queramos dejar. En el contrato, tampoco no hacer una Biblia, pero sí claro. tratar de dejar lo más definido todo, ¿sí? Posible, claro. Sobre todo aquí, anterior a los plazos o junto con los plazos, ¿sí? ¿Cuándo los voy a entregar? ¿Cómo me voy a pagar? Y sobre todo,
en qué momento mi trabajo deja de ser mío y se convierte en el cliente, en el del cliente, ¿sí? Ok. Que es cosa importante. Muchas veces pasa el cliente que te dice, ¿sabes qué? Déjamelo checo, como ustedes dicen, ya lo usó, ya le entregaste a lo mejor un boceto, ¿sí? Ya lo está utilizando, ya lo tiene circulando en redes sociales y luego te dice, ¿sabes qué? Ya no me gustó, ya no te lo quiero pagar. Pues Ujú. nosotros podemos poner una cláusula en la cual diga, bueno, en caso de negativa o en caso de que a la hora de hacer la presentación del proyecto este no sea aceptado, se entienden renunciados a los derechos. Y lógicamente, vamos, si yo ya cometí el error de darle el prototipo, de mandarle el archivo y él ya lo puso en su página y de repente dice, ¿qué crees? Pues que yo esperaba que con mi nuevo logotipo ya tener 50,000 más me gusta en mi página y no ha pasado, ya no lo quiero. Ok, vamos a ver, me pagas hasta donde llegamos, porque lo utilizaste, me pagas hasta donde vamos y me regresas y lo quitas de tu página. No. Y si lo vuelvo a ver, entonces vamos por la demanda. Sí, Sí, es que sí porque puede pasar. pasa mucho que de repente, por ejemplo, clientes dicen, ok, fíjate que no me gustó y se queda el proceso a la mitad, pero ellos usan el boceto Y es más, hasta o se lo pasan a ajá, otro diseñador o ponle tú al que le mueva el al Photoshop, sobrino. al sobrino que le dice, mira, aquí ya me desarrollaron esta idea, igual y tú hazme lo más bonito. O sea, esas cosas que ya repercuten Sí. en tu trabajo, a final de cuentas. Importante entonces que ustedes tengan, sabrán, de eso sí sabrán más ustedes que yo, una especie de proceso, cuáles son las etapas, o sea, a lo mejor la junta previa, la entrega de un bocetaje, la aceptación del proyecto, para poder yo ir protegiéndome pasito por Paso por pasito, ¿sí? paso. Aquí no te gustó, ok, hasta aquí le paramos, nos vamos a repartir cuánto me debes, échalo para acá y entonces sé feliz, no hice libre, yo ya me quedo con mi trabajo, Ok. ¿vale? Ok. También aquí, cosa que tocaba, bueno, en las cláusulas y ya no sé si tengan alguna otra, hay otra imagen. Creo No, que pero la última, esperen. Ok, Ah, dentro de las condiciones, cosa importante, otro tip que para que tienen que poner ustedes como freelancer forzosamente, eh, ¿qué va a pasar con lo que comentaba Cristian? ¿Puedo yo utilizar ese trabajo para mi carpeta? Es decir, mm, me puedo quedar con él para enseñárselo a otro cliente y pues para que decirle, este es vean mi mi trabajo, portafolio. hay que pactarlo, ¿sí? Hay que hablar con el cliente y decirle, bueno, tú sabes, yo vivo de esto, necesito enseñar mi trabajo, los derechos son tuyos, una vez que me pagues, una vez que me pagues los derechos son tuyos y dame chance de quedarme yo con una copia para efectos de promocionar mi trabajo. qué Siempre y tal? cuando, cosa importante, no seamos o no se haga esta práctica que luego sí pasa, donde hacemos el mismo logo todo el tiempo, nomás con colores diferentes. Sí. Sí, claro, que también del diseñador no quede. Exactamente. Que también ahí entra ya aparte la de derechos de autor, que son derechos patrimoniales y los derechos de autor, es el otro, ¿no? Bueno, Sí. bueno, ahí entra otro aspecto ya de derechos, sí, que Que platicaríamos podemos, sí, después. que también es un Sí, tema muy, otro muy tema. largo, pero sí podemos ahí también pactar incluso quién va a hacer el registro de marca, quién va a ir ante limpia a realizar el registro. Si yo a lo mejor otorgo el diseño y ya, sabes que tu cliente hace el registro y quédate con él, o lo hago yo y después te lo paso, dependiendo de cómo sean mis necesidades. Por eso, reiterando la importancia de, hay que ir con el abogado, hay que hacerle una consulta. Como les digo, aquí en Aguascalientes hay abogados que la consulta no la cobran, hay abogados que estarán cobrando la consulta entre 250 pesos en adelante. Habrá abogados que te cobren 5,000 pesos por una consulta, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? Y tú tendrás que hablar con él para que él pueda checar tu caso en concreto y poder ver, como le decía yo a Cristian antes de empezar la transmisión, si a ti te gusta trabajar en tu casa, eso va a repercutir en el contrato. Si a ti te gusta no trabajar los domingos, eso va a repercutir en el contrato. Si a ti te gusta, no sé, trabajar de cierta forma, Los todo va a horarios, repercutir Los en el horarios. contrato. Absolutamente todo. Entonces, por eso es importante que cada diseñador tenga un contrato adecuado. Ok, y yo tengo otra duda. Por ejemplo, ahorita que ya estamos hablando de la duración, de cuando se estipulan las fechas de entrega y todo eso, ¿qué pasa cuando de plano el cliente en el contrato decía, a mí me vas a pagar en 2 semanas el 75% y no sé qué? Y de repente nos topamos con que el cliente o por distraído o con toda la intención del mundo, de verdad se retrasa mucho con tu pago y tú le dices, oye, para eso está un contrato, o sea, para eso te estipulé, pero a la vez tampoco es como que te voy a demandar porque te tardaste una semana en pagarme. O sea,
¿Qué se puede hacer ahí en esos casos? Nos comentaban anteriormente que lo que se puede hacer es desde un contrato estipular tal vez algunas sanciones que digamos, no me pagaste el 8 de octubre, ok, pero por cada semana que te retrases, yo te voy a estar cobrando un 5%, un 3%, o me vas a hacer ¿cómo se llama? Un pagaré, donde aquí dice que me debes tanto y los vamos acumulando. ¿Qué se puede hacer ahí? Hay varias formas. Esto del pagaré es algo que sí he visto que se utiliza. Yo no estoy muy de acuerdo porque son cosas diferentes. El contrato de prestación de servicios es un contrato civil y el pagaré es un título ejecutivo de naturaleza mercantil que básicamente lo que busca es lucrar con una deuda. ¿Sí? Entonces, si hay quien llega y te dice, ¿sabes qué? Me vas a firmar, si el trabajo es por 1,000 pesos, te lo voy a dar en 5 pagos, me vas a firmar 5 pagarés de 200 pesos cada uno con fechas, ¿no? Con fechas estipuladas. Y una vez que se vencen, el pagaré se vuelve exigible y tú puedes ir ante un juez y no preguntar, ¿sí? No preguntar, ir, embargar y luego me dices si me pagas o no me pagas. ¿Sí? Okay. Ese documento es muy te da muchas de esas ventajas, pero yo creo que no es el objetivo de lo que se busca. Lo que se puede hacer en el propio contrato es establecer una cláusula que se conoce como cláusula penal, ¿sí? En la cual tú vas a estipular que si se da un incumplimiento se va a dar lógicamente una penalización para el cliente, como bien decía Ale, un porcentaje o a lo mejor una cantidad fija y que en determinado caso se va a cobrar al momento en que o te paguen o tú decidas tanto demandar o demandar por la rescisión del contrato. ¿Qué es la rescisión del contrato? Terminar. ¿Sí? Tú puedes decir, ok, si a la fecha tal no me pagas, te voy a penalizar, pero esa penalización ya pasaron 2 años y siguen sin pagarte, tú puedes estipular cuáles van a ser las causas por las cuales yo puedo decir, hasta aquí le paramos. Y cuando yo diga que hasta aquí le paramos, entonces me tienes que liquidar lo que me debes y este contrato entonces ya se vuelve una herramienta para ir ante un tribunal y exigir el pago. Y es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, con esa cláusula, donde tú ya pones un interés, ya puede, a lo mejor, un proyecto ahorita que no te lo pagan, no te conviene mandarlo a juicio. Pero si tiene eso, ya a lo mejor en 5 o 10 años, tú ya puedes llevarlo a un juicio y ya te conviene a ti, ¿no? Sí, vamos a ver que también el mismo cliente dice, uy, no. O sea, si se quiere ver vivo, pues va a decir, ¿cómo que me va a estar cobrando un 1%? Y ahí le va a pensar y, digamos, a la mala lo estás acostumbrando a de que tiene que cumplir. Sí, y no tanto, bueno, dos cosas. 5 o 10 años es mucho tiempo. No, tampoco te excedas. Las acciones prescriben, es decir, si tú no ejercitas un derecho en determinado tiempo, se te caduca, como un sándwich en el refri, ¿no? Ya no te lo puedes comer. Entonces, sí se puede esperar un tiempo, lógicamente tú puedes decir, bueno, yo me espero y esto de todos modos va a ir subiendo, pero no dejar pasar tampoco mucho tiempo. Y respecto a lo que decía Alejandra, bueno, no tanto que lo acostumbres a la mala, es que así tiene que ser. Es que volvemos a lo que decía en el principio, el cliente si tú a un cliente le dices, me vas a dar 5 pagos al mes de 1,000 pesos, y si te pasas te voy a cobrar 100 pesos más, el cliente que te dice, uy, no, pues mejor no, es un cliente que sabe perfectamente que no te va a cumplir. Entonces, pues si se va y ya no tienes a lo mejor ese trabajo, pues a lo mejor te estás quitando un problema que va a venir a futuro. No, aparte, esa es la única cosa que hace que en el contrato el cliente se vea obligado a cumplir, porque si realmente no hay otra cosa que lo obligue, es como que, entonces la única consecuencia que tengo si no le pago es que me demande, yo sé que le va a salir más caro demandarme. Entonces, ya teniendo esas cláusulas, que es como ya protección a la misma persona que ejerce el servicio, pues ya se lo piensan 2 veces, ¿no? Exactamente, sí, o sea, es cuestión no tanto de como decíamos, obligar al cliente, sino que así es como tiene que ser. Cuando tú vas a la tienda y compras unas papitas, ¿sí? Está el precio estipulado. Y tú no vas a agarrar las papitas si no estás consciente de que tienes los 12 pesos en la bolsa, ¿vale? Entonces tú no vas a llegar con el de la tienda y decirle, me da estas papitas, pero híjole, nada más, a lo mejor no le alcanzo los 12. O sea, tú sabes que tiene los 12 pesos cuando ya estás tomando las papitas. Lo mismo en este caso. Un cliente que desde el principio te está diciendo, ay, es que, ¿cómo una cláusula penal? ¿Cómo que me vas a cobrar más? ¿Cómo que, cómo que a lo mejor tengo que firmarte un contrato? Pues es un cliente que ya sabemos que no está seguro que te pueda cumplir con tus pagos.
importante. No sé si hay alguna otra pregunta Creo aquí. que de dudas. Bueno, la última duda que yo tenía era lo de los formatos. Alguna vez nosotros nos tocó, cuando ya armamos nuestros propios contratos, dudas si afectaba algo la apariencia, o sea, a la hora de armar el documento, porque nosotros obviamente queremos hacerlo presentable. Hasta donde sé no hay implicamiento legal, ¿verdad? No se tiene que ver acá todo feo, plano. Si le podemos meter acá Sí. sus Normalmente adornitos. los abogados estamos acostumbrados a trabajar muy, muy plano. De hecho, los contratos, los que hayan descargado contratos lo verán. Normalmente todos así con la letra negra, ¿no? En mayúsculas, súper apretados, sin espacio, justificado hasta las meras orillas de la hoja para que quepa así, que no quede nada. Y sí se ve muy, muy, muy feo. Esto se hace primero por costumbre y segundo, tengo que decirlo muchas veces para que el cliente no lo lea. Es como cuando ustedes van y las compran, letras como cuando chiquitas. ustedes van, la gran mayoría hemos entrado a un estacionamiento, ¿sí? Y nos dan un ticket. ¿Y cuántos de nosotros hemos leído las letras chiquitas del ticket que nos dicen, si se roban su coche en el estacionamiento no nos hacemos responsables? Es para que se esté pagando 10 pesos para dejarlo en un estacionamiento si no te vas a hacer responsable. ¿Me explico? Normalmente este tipo de formatos son para precisamente eso, para las famosas letras chiquitas. Lamentablemente se han quedado como una costumbre, pero no hay, si tú quieres hacer un contrato de cierta forma muy estilizado y todo, lo puedes hacer. Hay algunos tips que sí hay que tomar en cuenta. El hecho de que estén tan apretados y que no haya espacio entre letras, entre palabras y palabras, es precisamente para protegerte que no le vayan a agregar al contrato. ¿Sí? Como cuando tú también firmas un pagaré, que a lo mejor pones la cantidad de dinero y le pones a lo mejor unos asteriscos, es para que no le pongan un cero de más y entonces sí te vacunan, ¿no? Entonces, el hecho de que vaya tan apretado es para evitar eso, que el otro le vaya a poner, a lo mejor le vaya a agregar algo y entonces pueda cambiar el sentido. Acordémonos que en cuestiones legales un punto, una coma, un acento, pues te cambia el sentido de un contrato. Entonces es importante ser muy cuidadosos. Si quieren darle un formato así muy nice, pues adelante, pero seguimos en, hay que checarlo, hay que checar que sea un contrato sólido. Muy bien. Pues nada más les platiques otra vez quién eres. Bueno, pues sí, vamos a quedar a sus órdenes. Sí, me vuelvo a presentar para los que no llegaron desde el principio. Mi nombre es Edgar Adrián Sánchez, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No sé si dejamos aquí mis datos de contacto o si... Yo creo que vamos a hacer una publicación. ¿sí? Bueno, se pondrá en la publicación. De todos modos, mi correo es edgarasanchez.93@gmail.com. Pueden enviar algún correo con alguna pregunta. Si ustedes me dicen lo vi en la transmisión de Coffee Lancer, pues lo vamos a responder lo más bien y lo más adecuado posible. Y bueno, aquí no sé. Sí, yo creo que hay que hacer una dinámica, o sea, la verdad, creo que la gente que nos está viendo les agradecemos mucho y para que vean que esto va a continuar, no va a ser la única sesión para los que preguntaban. Cada semana vamos a tratar de traer a un profesionista y no va a ser la primera vez que Adrián va a estar aquí, pero en esta ocasión nos gustaría que con un hashtag, ¿qué les parece si que a las primeras personas que nos dejen con el hashtag Coffee Lance, se les va a contactar de manera personalizada, ya en privado, para que ustedes tengan un beneficio en esta parte de la asesoría de los contratos. Cabe resaltar que Adrián es amigo del team y lo que queremos, o el principal motivo que por lo que hacemos esto, es para informarlos, para ayudarlos, porque muchas veces por desinformación o porque les da pena o porque simplemente piensan que no es necesario, no lo hacen. Pero sí, nos gustaría que las personas que dejaran aquí su nombre y con el hashtag Corfilans, se les va a contactar para que tengan contacto directo con Adrián para cualquier duda de los contratos. Exactamente, vamos aquí a contactarlos, vamos a tener, si ustedes tienen, bueno, dejan aquí su contacto, los contactamos, si hay alguna duda, si hay a lo mejor alguna consulta que se quiera hacer, normalmente los abogados no damos consultas por teléfono ni por internet, porque tienen costo, pero será sin costo la consulta, y si
no sé, ustedes a lo mejor gustan un servicio para la confección de un contrato, la revisión de un contrato, pues lógicamente les Un estaremos divorcio haciendo express. también, Ay, no, no. les estaremos haciendo un descuento, sí, ya ustedes saben dónde checar los precios, les estaremos haciendo un descuento, les estaremos haciendo un beneficio y lógicamente pues brindarles una atención pues personalizada y de Pues amigos. también cabe resaltar que este beneficio sí lo vamos a tener que decir. Ahorita lo vamos a manejar de manera, no sé si local o nacional, no sé cómo se te haga bien, porque sí nos ve gente de Argentina, de Perú, de Colombia, que son como los que tenemos ahí, pero nosotros por motivos de ahorita de estar al alcance, Adrián se pone a total disposición de la gente que esté aquí en Aguascalientes como primer lugar, y no sé si también te animes acá nacional o lo Sí, dejamos no, en... vamos a dejarlo en nacional. Vamos, actualmente ahorita sí, lo mejor de una persona con una legislación de un país distinto sería un poquito complicado, pero si están dentro de la República, los contactaremos para resolver alguna duda, hacer la investigación de la legislación aplicable en su estado y pues brindarle la información que ustedes requieran. Claro que Ok, sí. pero ahí ya salió el Ahí colombiano. está, parce. Muy bien. Otra cosa, también queremos que ustedes participen y nos digan exactamente qué es lo que ustedes sienten que necesitan. Nosotros sabíamos que todo el mundo tiene broncas con los contratos, entonces dijimos, hay que traer un abogado que hable de contratos. También pensamos en la parte de derechos de autor y todas esas cosas, Propiedad pero intelectual se va a si tocar tienen también. cualquier cosa, anótenla ahí, escríbanla, cualquier petición y ya vamos hablando, porque por ejemplo, también quiero tocar otro tema que es la parte, hubo una pregunta al inicio que hablaban de qué onda con el libro rojo del diseño, Uy, sí. porque parte de lo que habíamos platicado, los que no habían llegado, para explicarles qué es Cofilance. Cofilance es una plataforma que estamos armando, es una iniciativa que tenemos freelancers para freelancers, que es una plataforma de cotización automatizada. Estamos diseñando un nuevo sistema para sacar cotizaciones que va a ser mucho más avanzado porque nosotros sabemos que los tabuladores no funcionan, que luego hay que calculadoras que realmente Los no sacan. tarifarios y tabuladores estamos muy en contra de ellos porque no va a ser lo mismo. Es un tema que siempre se ha tocado, no es el hilo negro, pero la verdad es que como yo me voy a basar en un libro que me dice cóbrale a tu cliente un volante en 1,000 pesos cuando vives en Ciudad de México que te cuestan más caras las cosas, la renta, tus insumos, yo qué sé, algún estado, por ejemplo, el de nosotros vivimos en Aguascalientes, donde es un poco más barato, y no me voy a poder fijar la misma cantidad unos que otros. Entonces, eso lo queremos tachar, no somos un tabulador. Cofilan se va a encargar de que tú armes tu propia cotización cruzando tus variables, tus herramientas, el tiempo que le invertiste hasta en las juntas, hasta en la chela que le invitaste al cliente. Todo eso queremos que estén ahí pendientes y que lo tengan en cuenta, cómo vamos a estar funcionando nosotros. Y las cosas que te va a contemplar el cotizador que estamos sacando ya incluye transportes, ya incluye colaboradores, cuántos se van a dividir, por ejemplo, el porcentaje de ganancias entre todas las personas que trabajen en conjunto. También, por ejemplo, tus gastos de lo que mencionaba Ale, de que la cheve con el cliente, que tienes que ir a Guadalajara con el cliente, que una sesión fotográfica, que voy a bajar assets de internet y los voy a comprar. Todas esas cosas ya las estamos considerando, porque un problema que hay con las calculadoras actuales, que es para eso, es que se basan en un costo por hora. Tú dices, ok, yo calculo cuánto voy a cobrar por hora, multiplico las horas que le voy a dedicar al trabajo y ya esa es mi ganancia. Pero resulta que tuviste que ir 10 veces con el cliente a una junta, resulta que tuviste que hacer una sesión fotográfica, que tuviste que considerar pues comprar equipo nuevo, ese tipo de cosas no las puedes contemplar con un costo por hora. Nosotros estamos haciendo una herramienta que es para ir más lejos, poder hacer cotizaciones mucho más rápidas de proyectos más complejos, porque todos los proyectos que nos llegan como freelance son completamente diferentes. Entonces, eso te va a permitir la herramienta, aparte de que te va a permitir una parte de los contratos, que eso también es un aspecto importante. Exacto, no por nada estamos tocando este tema, aparte de ayudarlos y brindarles la mejor asesoría brindada por parte de un contacto directo que es un profesionista. Parte de lo que va a hacer Cofilance es tener esta herramienta de los contratos. Van a estar al pendiente porque eso va a ser algo de lo que les va a llamar mucho la atención. Y pues qué mejor de que están ya protegidos. Ambas partes, no nada más es para el freelance, también para el cliente se protege porque luego hay algunos freelance que le salen medios vivos y que allá se andan aprovechando. Sí, y bueno, ya estaremos, bueno, prácticamente Sí. finalizando.
Por ahí, Rodrigo García hace una pregunta muy, muy interesante en el caso de los trabajos remotos. Cuando yo trabajo en un estado y voy a mi cliente es de otro, o cuál será la legislación aplicable? Va a depender. Es un tema muy interesante, es un tema también muy complicado. Las competencias de los tribunales se pueden pactar. Si no las pactamos, van a ser a lo mejor donde se dé la entrega del bien, pero en este caso estamos hablando de un servicio, no es un bien, hay que meternos a investigar, tendríamos que platicar bastante. Deja el hashtag, Rodrigo, pone ahí hashtag Cofilance y yo me comunico contigo para que tengamos la asesoría y podamos resolver tu duda. De hecho, sí, también quisiéramos sacar una específicamente o tener una plática como esta de qué hacer en el caso de trabajos remotos. Por ejemplo, qué pasa cuando tu cliente está en otro lado, cómo se firma el contrato, ¿no? Este tipo de cosas también en las buenas prácticas, porque normalmente se hace, pues págame por PayPal, pero pues tienes que pagarme el 80% primero y luego el 20%, ¿no? O ese tipo de cosas como poder hacer, cómo hacer para que el cliente te pague a meses sin intereses y quieres sentirte copel o algo así. Pero todas esas cosas sí queremos como que tocarlas, pero vamos a ir paso por paso. Vamos a ir paso a paso. De todos modos, aquí nos es bien importante que nos dejen los temas que tienen de duda, porque esto lo vamos a seguir haciendo y pues qué mejor de la mano de un profesionista. Exactamente, ahí sobre ese tema, ya ustedes ahí pongan en los comentarios si quieren otro abogado, ¿no? Si ponen el mismo, yo aprovecho para hacer el comercial. O pelea de abogado. O pelea de abogados, sí, aquí invitamos al Mario, a ver si sigue ahí para que venga. Tuve la oportunidad de hacer movilidad estudiantil en España y precisamente la materia de Derecho Internacional Privado la llevé allá. Me tocó conocer sobre cómo se llevan a cabo contratos de este tipo en la Unión Europea. Estamos hablando que un español le trabaja perfectamente a un alemán o a un italiano o a un francés de manera mucho más fácil que aquí. A lo mejor aquí en México es complicado. Y la verdad podríamos hablar un montón sobre ese tema y podríamos traer mucha información que les podría ser muy útil, porque ahí incluso estamos hablando hasta de tratados internacionales que hay que checar, que pueden depender y es una materia realmente muy interesante. Ya ven, por eso no se descargan de internet, asesórense bien, que Taiwán y que nada. Por último, Ana, saludos Ana, nos pregunta, a ver, si un cliente me pide enviarle algún producto, ¿tengo yo que solventar ese envío o se me cobra? También lo vamos a tener, los vamos a tener que pactar. Regresamos a la libertad contractual. Si ustedes quieren absorber el envío, lo pueden hacer, hay que estipularlo, ¿sí? Hay que estipularlo y pues lógicamente, bueno, muchas veces lo que se hace, ¿no? Yo absorbo el envío, pero a lo mejor lo voy a compensar en el costo del cobro del producto o de plano cobrarle el neto del producto al cliente y decirle tú te haces cargo de... Sí, ahí ya claro, será cuestión. Vamos, no estamos hablando de que yo esté obligado a hacer algo por ley. Siempre que hablemos de un contrato, vuelvo al tema, estamos en un punto en el cual, o estamos en un campo de juego que donde hay libertad y donde yo puedo poner mis reglas. Entonces siéntanse en libertad de, volvemos a lo mismo, negociar con el cliente cómo van a estar las reglas del juego. Ok. Sí, pues ya ahí sí, Ana, si tú quieres, como dijo Adrián, o tú te comportas y sí, yo te lo envío, pero ya en la cotización que tú le vas a entregar o ya cuando estipulen todo eso, ahí ya se lo metes, o... en el caso de que antes de hacer eso le digas, ¿cómo ves? O le hacemos así, tú te haces cargo, o corre por mi cuenta y pues acá yo lo absorbo. Sí, luego eso tiene que negociarse, porque a lo mejor a algún cliente le convendrá que tú le factures junto con el envío, ¿sí? Y a lo mejor habrá otro cliente que tendrá un proveedor de envíos o tendrá algún sistema de paquetería o tendrá algún servicio dentro de su empresa y le convendrá que lo cobres un neto más bajo y él hacerse cargo del servicio porque tiene a lo mejor este tipo de facilidades. Entonces, dependerá, como les digo, siempre hay que negociar, hay que estar abiertos a cambiar, hay que no quedarnos quietos y la elaboración de contratos es yo creo que una de las principales formas para conocernos como profesionistas y poder ir evolucionando poco a poco. Muy bien, sí, no se preocupen, Adrián va a dejar aquí, ya los dijimos, pero vamos a dejar sus datos de contacto, de todos modos a las personas que sí quieren recibir esta asesoría, con su hashtag, ya saben, y los vamos a contactar de manera ya independiente y personalizada para que tengan acercamiento con él. Y los invitamos porque como este proyecto está financiado ahorita de cero, ahorita no hay fondos, estamos trabajando como podemos, ¿no? Entonces, entre más nos apoyen en compartir, en decirle a sus amigos, hay más posibilidades de que consigamos seguir manteniendo esto. Y aparte de eso los queremos invitar, la próxima semana queremos hacer una validación en vivo del prototipo que ya tenemos. Varios de ustedes ya
Bueno, muy pocas personas, de hecho, de aquí han visto el prototipo funcional, les ha gustado mucho, Les ha gustado. pero queremos ya hacerlo un poquito más abierto, que todo el mundo ya vea cómo funciona Cofilance, porque hay muchos curiosos que piensan luego que somos un tabulador, pero no somos un tabulador. Entonces, queremos soltarles la herramienta para que la empiecen a usar, vean esa nueva forma de cobrar y que se den cuenta de que Del valor de su trabajo. sí, de cómo pudimos vivir antes sin eso, ¿no? Porque ¿Cómo no me realmente, pude ir a hacer eso y no irme de Godín? sí, ¿no? Realmente porque nosotros hicimos la herramienta inicialmente y principalmente para nosotros, porque vimos que nosotros la necesitamos. Entonces quisimos a partir de eso compartirla al mundo, pero realmente la estamos haciendo por necesidad propia. Entonces la queremos compartir para que se den cuenta de cómo funciona ese sistema y sobre todo para ir subiendo como el valor del mercado, ¿no? Porque el problema por el que sacamos la plataforma o que la vamos a lanzar es porque vemos que quienes no saben cobrar cobran muy barato y abaratan el mercado. Entonces afecta a los que queremos cobrar realmente lo que tiene el valor, ¿no? Entonces es como un ciclo vicioso que queremos como compensar con este tipo de pláticas y con la herramienta de la plataforma, etc. Los vamos a invitar el siguiente, bueno, vamos a postear, de todos modos no les queremos mentir, pero la siguiente semana ya vamos a tener el live stream también, pero ya dirigida a cómo se utiliza nuestro prototipo. Ahorita ya tenemos un prototipo, no es como que apenas se vaya a desarrollar la idea, pero queremos que vean cómo funciona y los invitamos a todo. Estén muy pendientes porque gracias a esto ustedes también pueden colaborar para que todo esto salga más rápido y entre más rápido mejor. Ya lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Exactamente. Para los que pusieron el hashtag, a lo mejor algunos por cuestión de trabajo pues se perdieron la transmisión en vivo, no sé si la vayan a dejar. Para los que la vean después en la retransmisión se queda lo del hashtag. Vamos a hacer no sé cuántas personas. Pues habíamos dicho 10, pero creo que ya pasaron. 15 personas, si alguna a lo mejor no lo ve en vivo, pero después... ¿Cuántas vas a dar para los que no son en vivo? Para los que no sean en vivo, vamos a dejar 10 a los que están en vivo y otras 5 para los que se lo perdieron en vivo. Y entonces, los que no están en vivo, esas 5 que sean para los que compartan el video de presentación de Freelancing. Lo vamos a poner ahorita hasta arriba para que lo vean, que es de presentar a Freelancing, que es el personaje. Es nuestro personaje, el que no sabe cobrar. Entonces la comparten, público, que lo vea todo el mundo, y le ponen el hashtag que pusimos ahorita, y ya con eso los vamos a contactar. Y nosotros les estaremos hablando para resolver alguna duda que tengan y, lógicamente, darles un trato especializado. Claro que sí. Muchas gracias a todos. No se olviden que estos lives van a estar siguiendo. Tenemos pendiente también el del contador, sobre todo en materia fiscal. Es muy importante. ¿Quién no le teme a Hacienda? ¿Quién no le saca Hacienda? Y demás. Entonces, todos esos puntos también, ojo, pendientes, porque los vamos a seguir tocando. Y no es la única vez que vamos a tener a Adrián aquí. Esperemos que nos pueda seguir acompañando con los diferentes temas que van a salir, ¿vale? Pues los invitamos a que compartan nuestra página, que hablen de nuestro proyecto, que le den like a la página y que compartan todo lo que hemos estado subiendo para más adelante que ya empiece a salir esta plataforma. Pues muchas gracias por su tiempo, Adrián, muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a los que estuvieron aquí al pendiente, muchas gracias por las preguntas y pues estamos aquí a sus órdenes. Ya Len va a decir el eslogan. Cofilance, cotiza en expreso. Okay. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Esperamos que ahorita que le demos finalizar se quede guardado, si no, perdónenos. Pues, perdónenos porque no es nuestra primera vez. Entonces, nos vemos. Por la Chévez, nos vemos. Adiós.